Árbol nacional. Ahuehuete o árbol de tule. Animal nacional. Águila real. Flor nacional. Dalia. Nombre oficial de México. Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo se llama la Ley Fundamental de México? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué documento rige a los extranjeros y mexicanos en el territorio nacional o qué documento otorga derechos a los mexicanos? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo de la Constitución que prohíbe la esclavitud, habla sobre los derechos humanos y la discriminación. Artículo 1. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que habla del derecho de los pueblos indígenas? // artículo de la Constitución que establece una nación pluricultural. Artículo 2. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que rige la educación primaria y secundaria? Artículo 3. ¿Cuál artículo de la Constitución habla sobre la libertad de trabajo? Artículo 5. ¿Cuál artículo de la Constitución habla sobre la libertad de expresión? Artículo 6. Artículo de la Constitución que trata sobre el derecho de petición. Artículo 8. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que explica cómo puedes perder la naturalización? Artículo 37. ¿Cuáles son los símbolos patrios? La bandera, el himno nacional y el escudo nacional. ¿Cuándo fue creado el himno nacional? 13 de septiembre de 1854. El tema dominante del himno nacional mexicano. Una exhortación a la guerra defensiva. ¿Quién escribió la letra del himno nacional? El poeta potosino Francisco González Bocanegra. ¿Quién compuso la música del himno nacional? El músico español Jaime Nuno. Descripción de la bandera, colores y elementos. Es un rectángulo dividido en 3 franjas verticales de igual proporción, de colores verde, blanco y rojo. El escudo nacional se encuentra al centro de la franja blanca. El color verde simboliza esperanza, blanco la pureza de los ideales y rojo la sangre derramada por los héroes de la patria. Descripción del escudo nacional y sus elementos. ¿Cuál es el significado del águila y la serpiente que aparecen en el escudo nacional mexicano, incluido en la franja blanca de la bandera? Representan una leyenda prehispánica. ¿Quién es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Los 3 niveles de gobierno en México son Federación, Estado y Municipio. Según la Constitución, ¿cuáles son los poderes máximos? Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Quiénes crean y aprueban las leyes en México? Los diputados y senadores del Congreso de la Unión. ¿Cuántos diputados tiene el Congreso? 500. ¿A qué entidad representan los diputados del Congreso de la Unión? A los distritos electorales. ¿Cuánto tiempo dura el mandato presidencial en México? 6 años sin reelección. ¿Cuándo son las elecciones presidenciales en México? El primer domingo de junio cada 6 años. Los Pinos, en la capital de México, es el nombre de residencia oficial del presidente de la República desde 1934 hasta noviembre 2018. Desde 1 de diciembre de 2018 es un espacio abierto al público. El presidente actual AMLO no vive allí. ¿Secretaría que se encarga de cobrar impuestos? SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué órgano público otorga las cédulas profesionales? Secretaría de Educación Pública, SEP, mediante la Dirección General de Profesiones. El organismo encargado de regular la participación de los partidos políticos en las elecciones. INE, Instituto Nacional Electoral. Certainly. Eres de Transcription from the Prevaid y Dimichis. ¿Cuándo se fundó el IFE? 11 de octubre de 1990. ¿En qué año se creó el INE? 2014. ¿Qué dice la Constitución sobre cómo debe ser la educación? Laica, gratuita, obligatoria y de calidad. Según la Constitución, la educación es obligatoria, ¿en qué niveles académicos? Educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria o bachillerato. ¿Cuánto dura la educación en México? Preescolar, 3 años. Primaria, 6 años. Secundaria, 3 años. Preparatoria o bachillerato, 3 años. ¿Cuántos años dura la educación primaria en México? 6 años.
¿En qué año se declaró gratuita y obligatoria la educación elemental? /¿En qué año se fundó la Escuela Nacional Preparatoria y quién lo hizo? El 2 de diciembre de 1867 durante el periodo de Benito Juárez. ¿Cuánto dura el ciclo escolar primario en México? 1 año. ¿Quién es la canciller actual? Alicia Bárcena. Listado en orden de los más recientes presidentes de México. Andrés Manuel López Obrador 2018 a 2024. Enrique Peña Nieto 2012 a 2018. Felipe Calderón Hinojosa 2006 a 2012. Vicente Fox Quesada 2000 a 2006. Ernesto Zedillo Ponce de León 1994 a 2000. Carlos Salinas de Gortari 1988 a 1994. Miguel de la Madrid Hurtado 1982 a 1988. José López Portillo y Pacheco 1976 a 1982. Luis Echeverría Álvarez 1970 a 1976. Gustavo Díaz Ordaz 1964 a 1970. Algunas fechas conmemorativas en México. Día de la Candelaria, 2 de febrero. Día de la Constitución, 5 de febrero. Día de la Bandera Nacional, 24 de febrero. Natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo. Algunas fechas conmemorativas en México, continuación. Aniversario de la Batalla de Puebla, 5 de mayo. Día de la Independencia, 16 de septiembre. Día de Muertos, 2 de noviembre. Aniversario de la Revolución, 20 de noviembre. ¿Qué es México prehispánico? Es el periodo antes de la conquista y colonización española de 1521, la historia de los pueblos que vivieron en este territorio, las grandes culturas olmeca, maya, zapoteca, toltecas, purépecha, azteca entre muchas otras que construyeron un impresionante estilo de vida, agricultura, comercio, arte, arquitectura y organización social que deslumbró más tarde a los conquistadores. ¿Cuándo se construyeron las pirámides del Sol y la Luna? Entre el año 0 y 200 DC. Cultura con más desarrollo en el posclásico 950 después de Cristo, 1521 después de Cristo. Azteca / mexica. ¿En qué etapa prehispánica se empezaron a construir los reinos? Preclásica. ¿En qué etapa de la cultura prehispánica se desarrollaron los señoríos? Preclásica. Periodo en el que más se desarrolló la cultura olmeca. Preclásico. El mayor desarrollo de la cultura mesoamericana se dio durante el periodo clásico. Época prehispánica que tuvo más desarrollo en su cultura. Posclásico. ¿Qué fue Tenochtitlán? Capital de los mexicas. ¿Cuándo se fundó Tenochtitlán? 1325. Año en que cayó México Tenochtitlán. 1521. Edificio o museo que alberga el centro de Tenochtitlán. Templo Mayor. ¿A qué se le conoce como el hombre de Tepexpan? Es un esqueleto precolombino. ¿Con qué comercializaban en la época prehispánica, o moneda de intercambio principal de los pueblos mesoamericanos? Cacao. La base alimenticia de los pueblos mesoamericanos fue el maíz. ¿Cuántas lenguas indígenas existen en México? 68. ¿Cuál fue uno de los productos artesanales más finos del México antiguo? La cerámica anaranjada delgada. ¿Cuál es otro término para referirse a los emperadores mexicas? Tlatoani. Juego de pelota prehispánico. Fue un deporte en equipo de Mesoamérica, aparentemente cumplía la función de resolver conflictos de diversa naturaleza, pleitos por tierras, tributo, controles comerciales, también de manera informal, para la recreación de los niños y mujeres. Se encontraron campos de juego de pelota en tierras de la cultura maya, teotihuacana, mexica. Cultura madre. Olmeca. ¿Cuál es la cultura prehispánica que adoraba a los jaguares? Olmeca. ¿Qué significa Teotihuacán? Ciudad de los dioses. ¿Qué fue Teotihuacán? Fue un centro ceremonial y ciudad. En su etapa de mayor esplendor la ciudad albergaba al menos 25.000 personas, incluyendo los suburbios unas 150.000 a 200.000 personas. A diferencia de otros sitios, Teotihuacán era una ciudad con mercados, barrios de artesanos y comerciantes. Fue la civilización más poderosa de Mesoamérica, ninguna otra ciudad igualó su tamaño. ¿Dónde se encuentran las pirámides del Sol y de la Luna?
Teotihuacán, Estado de México. ¿Dónde se ubicaba la Calzada de los Muertos? En Teotihuacán. Era la avenida principal con 2 km de longitud. ¿Cuáles eran los 2 grandes grupos étnicos que habitaban en Teotihuacán? Nahuas y otomíes. 3 productos que los teotihuacanos obtenían del maguey: pulque, cordajes y fibras textiles. ¿Cuál es la deidad suprema de los teotihuacanos? Quetzalcóatl. En náhuatl significa serpiente emplumada, de Quetzali, pluma, y Cóatl, serpiente. Deidad del México antiguo conocida como la serpiente emplumada. Quetzalcóatl. ¿Dónde se encontraron vestigios de la cultura teotihuacana? Tikal. Ubicado en Guatemala, ¿qué es un vestigio? Señal o huella que queda de algo o de alguien. ¿Dónde se desarrolló la civilización zapoteca? En los valles de Etla, Tlacolula y Cimatlán en el estado de Oaxaca. ¿Qué es el Monte Albán? Fue la antigua capital de los zapotecos. Contó con una población de 35.000 personas. Edificio público de Monte Albán. Edificio de los danzantes. ¿A qué se debe el nombre del edificio de los danzantes en Monte Albán? A que las figuras esculpidas en sus lápidas parecen moverse o contorsionarse. ¿Dónde se asentaron los toltecas? Tula de Allende, estado de Hidalgo. ¿Qué significa tolteca? Habitante de Tula. ¿Qué significa Tula en náhuatl? Junco, o junto al tular. Nombre del altar que construía una cultura prehispánica con la base decorada con cráneos tallados en piedra y estacas para ensartar cabezas de los sacrificados. Tzompantli. Era una estructura parecida a un abaco donde cada travesaño estaba formado por una hilera de cabezas humanas. Tenía cerca de 60.000 cráneos humanos al momento de la llegada de los españoles en 1521. Ciudad donde se usaba el macabro Tzompantli. Tula. Tribu originaria de Michoacán. Purépechas. Los tarascos se destacaron por ser artesanos, destacaron como carpinteros y especialmente la metalurgia, trabajaron fundamentalmente el oro y la plata. ¿Quién fue Chalchiutlicue? Diosa de los lagos y corrientes de agua de los mexicas. Diosa de la fertilidad mexica. Coatlicue. ¿Quién era el dios de la guerra mexica? Huitzilopochtli. Deidad azteca relacionada con el sol. Tonatiuh. Deidad azteca de la lluvia y del relámpago. Tlaloc. Anfibio representado junto al dios Xolotl. Ajolote. Lugar mítico de donde salieron los mexicas o aztecas. Aztlán. ¿Qué significa Aztlán? Garza, lugar de las garzas. Terreno construido sobre las lagunas del Valle de México que sirvió de base al sistema productivo del Altiplano Central. En la actualidad, puede encontrarse en Xochimilco. Chinampa. ¿Cuáles eran las escuelas donde asistían los indios prehispánicos e hijos de los nobles mexicas? Calmecac, nobles, Telpochcali, plebeyos o jóvenes del pueblo. ¿Por qué actividad fueron conocidos los aztecas? Guerreros, agricultura, comercio, culto religioso y sacrificios humanos. ¿Qué significa Cuauhtémoc? Águila que desciende o águila que se posa. Significado de la palabra altepetl con la que los tlatoanis denominaban a sus ciudades. Cerro de Agua. ¿Quiénes integraron la Triple Alianza? Tenochtitlán, Texcoco, Tlacopan. Etnia de Guanajuato. Chichimeca Jonás. Cultura indígena que persiste en el norte del país. Tarahumara. ¿De qué parte del país son los tarahumaras? Chihuahua. Tribu indígena de Durango. Tepehuanes. Tribu indígena de Coahuila. Kikapú. Comunidad indígena que habita actualmente en Tabasco. Mayas chontales. ¿Cuál es la deidad maya del comercio, también conocido como dios del cacao o sexta deidad maya más comúnmente representada en los códices? Quechua. Diosa maya de la luna. Ixchel. Deidades o dioses mayas. 1. Chaac, dios de la lluvia. 2. Amun, dios del maíz. 3. Aoquín, dios del sol. 4. Ixchel, diosa de la luna. 5. Bulukchatan, dios de la guerra, destrucción y de los sacrificios humanos. ¿Cuál es la pirámide más alta de México? Toniná, pertenece a la cultura maya. Mide más de 75 metros de altura.
Chichén Itzá fue una poderosa ciudad maya. Cultura que se estableció en la ciudad de Palenque, maya. Otro nombre del templo de Kukulcán, Chichén Itzá. El castillo. Manuscrito en papel amate o cuero con representaciones pictóricas que relataba asuntos históricos y religiosos del México antiguo. Códice. Nombres de centros ceremoniales o ciudades de la cultura maya. Palenque, Yaxchilán, Calakmul, Tikal, Toniná, Chichén Itzá, Copán y Uxmal. ¿Qué significa Teotihuacán? Ciudad de los dioses. La conquista de México Tenochtitlán. Fue la derrota de los mexicas, a favor del rey Carlos I de España. Tenochtitlán cayó al mando de Hernán Cortés, después de 2 años de intentos militares entre 1519 y 1521. ¿Razones que promovieron el descubrimiento de América? Descubrir nuevas rutas comerciales y expandir el régimen feudal. ¿Por qué los conquistadores / españoles salieron de España? Buscando riquezas. Nombre del conquistador que derrotó al Imperio Mexica. Hernán Cortés. ¿Cuándo se fundó Villarrica de la Veracruz? 10 de julio de 1519. ¿Quién fundó Villarrica de la Veracruz? Hernán Cortés. ¿Qué es la Villarrica de Veracruz? Hernán Cortés da ese nombre al primer ayuntamiento de América continental, hoy ciudad de Veracruz. ¿Quién era el emperador mexica cuando llegaron los españoles? Moctezuma Xocoyotzin. ¿Cuándo entraron los conquistadores a Tenochtitlán? 8 de noviembre de 1519. ¿Quién era la intérprete de Hernán Cortés? La Malinche, Marina. ¿Cómo se llamó la batalla donde los aztecas derrotaron a los españoles? La Noche Triste. ¿Cuál es el nombre del árbol donde lloró Hernán Cortés el día de la Noche Triste? Ahuehuete. Líder prehispánico que lideró la victoria durante la Noche Triste. Cuitláhuac. Nombre del último emperador mexica, a quien los conquistadores españoles torturaron quemándole los pies. Cuauhtémoc. ¿Por qué le quemaron los pies a Cuauhtémoc? Para confesar qué había hecho con el tesoro de Moctezuma. ¿Cuáles fueron los 3 últimos emperadores mexicas? Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Año en que cayó México Tenochtitlán. 1521. El Palacio de Axayacatl es también conocido como Casas Viejas. ¿Qué es México colonial? Inicia después de la caída de México Tenochtitlán en 1521. El periodo fundacional de la conquista fue 1519-1610. ¿Cuándo se consolida la etapa colonial? 1530-1560. Nombre de México durante el periodo colonial. Nueva España. ¿Quién era la máxima autoridad en la Nueva España? El virrey. Primer virrey de la Nueva España. Antonio de Mendoza y Pacheco o don Antonio de Mendoza. Segundo virrey de Nueva España. Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón. ¿Quién fue el último virrey de la Nueva España? Juan Ruiz de Apodaca. ¿Cuáles fueron las leyes para el buen tratamiento y conservación de los indios? Las leyes nuevas. Primera Intendencia u Oficialía de la Nueva España fundada en 1770. Intendencia de Arizpe, hoy Sonora y Sinaloa. Fue la primera provincia en ser explorada y fundada en el norte de México durante el virreinato de la Nueva España. La Nueva Vizcaya. Estados actuales que conformaban la Nueva Vizcaya en la época colonial. Durango, Chihuahua y Sinaloa. Artículo de la Constitución que prohíbe la esclavitud, habla sobre los derechos humanos y la discriminación. Artículo 1. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que habla del derecho de los pueblos indígenas? // Artículo de la Constitución que establece una nación pluricultural. Artículo 2. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que rige la educación primaria y secundaria? Artículo 3. ¿Cuál artículo de la Constitución dice que la educación es gratuita y obligatoria? Artículo 3. ¿Cuál artículo de la Constitución habla sobre la libertad de trabajo? Artículo 5. ¿Cuál artículo de la Constitución habla sobre la libertad de expresión? Artículo 6. Artículo de la Constitución que trata sobre el derecho de petición. Artículo 8. Artículo de la Constitución que trata el derecho a buscar y recibir asilo. Artículo 11.
Artículo de la Constitución sobre las obligaciones de los ciudadanos. Artículo 31. Listado en orden de los más recientes presidentes de México. 1. Andrés Manuel López Obrador 2018 a 2024. 2. Enrique Peña Nieto 2012 a 2018. 3. Felipe Calderón Hinojosa 2006 a 2012. 4. Vicente Fox Quesada 2000 a 2006. 5. Ernesto Zedillo Ponce de León 1994 a 2000. 6. Carlos Salinas de Gortari 1988 a 1994. 7. Miguel de la Madrid Hurtado 1982 a 1988. 8. José López Portillo y Pacheco 1976 a 1982. 9. Luis Echeverría Álvarez 1970 a 1976. 10. Gustavo Díaz Ordaz 1964 a 1970. Algunas fechas conmemorativas en México. 1. Día de la Candelaria, 2 de febrero. 2. Día de la Constitución, 5 de febrero. 3. Día de la Bandera Nacional, 24 de febrero. 4. Natalicio de Benito Juárez, 21 de marzo. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que explica cómo puedes perder la naturalización? Artículo 37. ¿Cuáles son los símbolos patrios? La bandera, el himno nacional y el escudo nacional. ¿Cuándo fue creado el himno nacional? 13 de septiembre de 1854. ¿Cuándo fue declarado oficial el himno nacional? 1943 durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. ¿Cuál de los símbolos patrios fue reconocido oficialmente en 1943 durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho? El himno nacional. El tema dominante del himno nacional mexicano. Una exhortación a la guerra defensiva. ¿Quién escribió el documento? ¿Sentimientos de la nación? José María Morelos y Pavón. En 1813, fue la primera expresión pública del deseo de separarse de España. ¿En qué documento se puede leer que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones? ¿Que la esclavitud se proscriba para siempre? Sentimientos de la nación. ¿Quién dijo, morir es nada, cuando por la patria se muere? José María Morelos y Pavón. ¿Qué es el Plan de Iguala? Documento político proclamado por Agustín de Iturbide, en el cual se declaraba a la Nueva España como país soberano e independiente. El plan firmado por Iturbide para. ¿Qué fue la Constitución de Cádiz? La Constitución Política de la Monarquía Española, más conocida como Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la Pepa. Dividió la Nueva España en 6 provincias. El Zócalo de la Ciudad de México, también conocido como Plaza de la Constitución, se llama así por la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Quién hizo la ley de imprenta que sale en la Constitución de Cádiz? José Isidro Morales. Creador de un periódico en la época de la Constitución de Cádiz. José Isidro Morales. ¿Cómo denominaban a los hijos de los españoles nacidos en la Nueva España? Criollos. ¿Qué es un mestizo? Hijo de español e indio. En la época colonial, ¿a quiénes se les llamaba peones? A los trabajadores asalariados de las haciendas. La encomienda y el visitador fueron instituciones coloniales. ¿Qué es la encomienda? La encomienda en Nueva España fue introducida por Hernán Cortés después de la conquista de Tenochtitlán como forma de repartir los indios a distintos conquistadores y colonos. ¿Qué era la figura del visitador? Era un individuo investido de autoridad para supervisar y tomaba nota de todo lo que debía ser juzgado y corregido en lo político, económico y militar, mandado desde España por la corona. El mineral que más se extraía en la Nueva España era la plata. El Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Federal, inicialmente fue construido como segunda casa de Hernán Cortés o Casas Nuevas. En la época de la Nueva España, ¿a qué se le llamaba obrajes? Eran centros artesanales que existieron a mediados del siglo XVI, con 50 trabajadores en promedio, en los cuales se producían textiles, hilos y lana de calidad burda. Año en que se creó la primera imprenta de México. 1539. Durante el mandato de don Antonio de Mendoza en la Nueva España. Primer periódico de México o primer periódico impreso en la Nueva España, la Gaceta de México.
Su fundador fue el periodista y religioso Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche. Nombre del sistema financiero donde se exigía a grandes consorcios contribuir al mantenimiento de la corona, la Real Hacienda. Cajas de la Real Hacienda. Tribunal de la Acordada. Primera institución durante la colonia de educación superior para indígenas o escuela de los nobles indígenas. ¿En qué consistió la conspiración de Valladolid? Pretendían establecer un Congreso soberano que gobernaría a nombre de Fernando VII, 21 de diciembre de 1809. El principal culto religioso de la sociedad novohispana que perdura en la actualidad, la Virgen de Guadalupe. La independencia de México inició en 1810. ¿En qué estado fue el grito de independencia? Dolores Hidalgo, Guanajuato. ¿Dónde fue la cuna de la independencia? Guanajuato. ¿A quién se conoce como el padre de la patria? Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Quién dijo la frase, el indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria? Miguel Hidalgo y Costilla. Imagen presente en el estandarte de Hidalgo, blasón de Hidalgo, la Virgen de Guadalupe. Día de la Independencia de México, grito de Dolores. 16 de septiembre de 1810. Nombres de héroes de la independencia. 1. Miguel Hidalgo y Costilla. 2. José María Morelos y Pavón. 3. Vicente Guerrero. 4. Agustín de Iturbide. 5. Ignacio Allende. 6. Josefa Ortiz de Domínguez. 7. Francisco Javier Mina. 8. Juan Aldama. 9. Epigmenio González. Mujeres destacadas en la independencia. Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. ¿Quién fue conocida como la corregidora? Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Quién fue Leona Vicario? Una de las mujeres más destacadas de la Guerra de Independencia. Se dedicó a informar a los insurgentes de los movimientos que podían interesarles y que ocurrían en la capital del virreinato. ¿Quién fue el fundador de El Pensador Mexicano, periódico más importante en la época de independencia? José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿Cuál fue el primer periódico de los insurgentes, época del movimiento independentista? El Despertador Americano en 1810. Periódico durante el movimiento independentista. El Despertador Americano. Asterisco, primera institución educativa en 1811 destinada a las ciencias y artes. Colegio de Minería. ¿Quién dijo la frase, sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos? Ignacio Allende. Líder de la independencia fusilado junto con Miguel Hidalgo. ¿Quién dijo la frase, la patria es primero? Vicente Guerrero. Texto en el que aparecen la separación de poderes y los derechos de los indígenas. Sentimientos de la Nación. ¿Quién escribió el documento Sentimientos de la Nación? José María Morelos y Pavón. Estado que declara su independencia de México en 1841 y se reincorpora al mismo en 1848. Yucatán. México perdió la mitad de su territorio a mediados del siglo XIX, como consecuencia del enfrentamiento con Estados Unidos. Batallón extranjero que participó y ayudó a México en la guerra contra Estados Unidos. Batallón de San Patricio. Fue una unidad militar compuesta por cientos de inmigrantes europeos, alemanes, irlandeses y estadounidenses, que lucharon en el ejército mexicano contra la invasión de los Estados Unidos, de 1846 a 1848. Tomaron el nombre del santo patrono de Irlanda. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Militar mexicano que se destacó en la batalla del 5 de mayo en Puebla contra los franceses, posteriormente presidente de México. El plan firmado por Iturbide para declarar un país independiente fue Plan de Iguala. ¿Cuándo se firmó el Tratado o Plan de Iguala? 24 de febrero de 1821. ¿Qué personajes proclamaron el Plan de Iguala? Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. ¿Cuáles fueron los tres principios fundamentales del Plan de Iguala, /3 garantías del ejército trigarante? Religión, independencia y unión. ¿Qué fue el Tratado de Córdoba? Documento en el que se ratifica la independencia de México, firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, por Agustín de Iturbide, comandante del ejército trigarante, y por Juan O'Donoghue, jefe político superior de la provincia de Nueva España.
¿Cuál fue la primera Constitución de México independiente? Constitución Federal de 1824. México fue independiente el 24 de febrero de 1821 con el Plan de Iguala. Nombre del primer emperador en México. Agustín de Iturbide. ¿Quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. ¿Qué sucedió con la Nueva España después de lograr la independencia de México? Eran centros artesanales que existieron a mediados del siglo XVI, emperador de México, con 50 trabajadores en medio del desorden político del país y el desconocimiento de España de la independencia de México. Año en que se creó la primera imprenta de México. Proclamado por General Santa Anna para desconocer a Iturbide durante el mandato de Don Antonio de Mendoza en la Nueva Congreso. Primer periódico de México o primer periódico impreso en la Nueva España, la Gaceta de México. ¿Qué fue la batalla de Chapultepec? Fue el periodista y religioso Juan Ignacio María de Castorena, que tuvo lugar el día lunes 13 de septiembre de 1847, donde se exigía a grandes consorcios contribuir al mantenimiento de la corona intervinieron los ejércitos de Estados Unidos y de la Real Hacienda. El motivo de la batalla y de la invasión en general fue que Estados Unidos deseaba apoderarse del territorio al norte del río Bravo, escuela de los nobles indígenas. Cadetes militares que defendieron el castillo de Chapultepec de la invasión norteamericana pretendían establecer un congreso soberano que gobernaría a nombre de Fernando VII, 21 de diciembre de 1809. Nombre de cadetes que enfrentaron a Estados Unidos religioso de la sociedad novohispana que perdura en la actualidad, la Virgen de Guadalupe. ¿Dónde está ubicado el castillo de México? Inició en 1810. Ciudad de México. ¿En qué estado fue el grito de independencia? 1. Dolores Hidalgo, Guanajuato. 2. Juan de la Barrera. ¿Dónde fue la cuna de la independencia? 3. Agustín Melgar, Guanajuato. 4. Fernando Montes de Oca. ¿A quién se conoce como el padre de la patria? Vicente Suárez. Miguel Hidalgo y Costilla. 6. Francisco Márquez. ¿Quién dijo la frase, el indulto es para los héroes más pequeño, no para los defensores de la patria? Márquez. Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Cuál es el nombre del niño héroe que se lanzó enrollado en la bandera de Hidalgo? Castillo? La Virgen de Guadalupe. Juan Escutia. Día de la Independencia de México, Guadalupe Hidalgo. Grito de Dolores. Tratado en el que México cede los territorios de California, Nuevo México, Arizona y Nevada. Héroes de la Independencia. Firmado el 2 de febrero de 1848, poniendo fin a la guerra contra María Morelos y Pavón. ¿Cuál fue el tratado que puso fin a la guerra con Estados Unidos? Agustín de Iturbide. Tratado Guadalupe Hidalgo. Ignacio Allende. ¿De qué se trató el plan de Ayutla? Josefa Ortiz de Domínguez. Proclamado por Adrián Florencio Villarreal. Francisco para dar fin a la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Juan Aldama. 1 de marzo de 1854. Mujeres destacadas en la al general Santa Anna en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. ¿Quién fue conocida general como Samuel la corregidora? Guerra contra los Estados Unidos por Domínguez. La guerra de Reforma fue entre una de las mujeres más destacadas de la guerra de independencia. Ganando los liberales, se dedicó a informar a los insurgentes de los movimientos que podían interesarles y que ocurrían en la guerra de los 3 años. ¿Quién fue el fundador de El Pensador Mexicano, periódico más importante en la época de independencia? Grupo que promovió el desarrollo económico sin afectar a la iglesia y los militares. ¿Cuál fue el primer periódico de los insurgentes? Época del movimiento que promovió la integración nacional y abrió camino al americano en 1810. Liberales. Benito periódico Juárez. Durante el movimiento independentista. ¿Quién fue Benito Pablo Juárez García? El Despertador americano. Presidente de México de 1857 primera institución educativa en 1882 que promovió las leyes de ciencias y artes. ¿Cómo se conocen las leyes impulsadas por Juan Álvarez? ¿Quién dijo la frase? Comonfort y Benito Juárez para la ciudad al pueblo en donde nacen los hombres o mujeres. Ellos son finalmente del tamaño de su obra. ¿Cómo se conocen las leyes impulsadas por Juan Álvarez, enriquecer a sus hermanos? Comonfort y Benito Juárez para separar a la Iglesia del Estado. Líder de la independencia fusilado junto con Miguel Hidalgo. Presidente mexicano al que se le atribuye la frase, la patria de los individuos como entre las naciones. Vicente el respeto al derecho ajeno es la paz. Texto en el que aparecen la separación de poderes y los derechos de los indígenas. ¿A quién le llaman el benemérito de las Américas de la Nación? Benito Juárez. ¿Quién escribió el documento? Nombre las leyes que contemplaban libertad de imprenta. José María Morelos y Pavón. Ley de imprenta o ley Lares fue promulgada el 23 de abril de 1800 en 1841 y se reincorporó a libertad de imprenta que entró en vigor el 28 de diciembre de 1855. México perdió la mitad de su territorio a mediados del siglo XIX como consecuencia del enfrentamiento de 1859. Estados Unidos. Fecha en que se expidió la primera acta de nacimiento y ayudó a México en la guerra contra Estados Unidos. 10 de noviembre de 1859. Batallón de San Patricio. ¿Cuándo fue la batalla de Puebla? Fue una unidad militar compuesta por 5 de mayo de 1862, alemanes, irlandeses y estadounidenses. ¿Qué fue la batalla de Puebla? Que lucharon en el ejército mexicano armado liderado por Ignacio Zaragoza contra la segunda intervención francesa, siendo México vencedor.
Más tarde, con un nuevo ejército, los franceses vencen a los mexicanos y establecen el Segundo Imperio bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo, que se destacó en la batalla del 5 de mayo del Segundo Imperio Mexicano, posteriormente presidente de Habsburgo. El plan firmado por Iturbide para declarar un país independiente fue Maximiliano de Habsburgo. Se llamó Paseo de la Emperatriz. Tratado o Plan de Iguala. ¿Cuándo y dónde murió Maximiliano de febrero de 1821? 19 de junio de 1867. ¿Qué personajes proclamaron el Plan de Iguala? ¿Cuáles fueron los generales apresados y fusilados con Maximiliano de Habsburgo? ¿Cuáles fueron los 3 principios fundamentales del Plan de Iguala? /3 garantías. ¿Quién asumió la presidencia después de la muerte de Benito Juárez? Independencia y unión. Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Qué fue el Tratado de Córdoba? Era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Documento en el que se ratifica la independencia de México. ¿En qué año comenzaron las obras del primer ferrocarril en México? El 24 de agosto de 1842. Por Agustín de Iturbide. ¿En qué año se inauguró el primer tramo ferroviario en México? Por Juan O'Donoghue, jefe político superior de la provincia de Nueva España. ¿Cuál fue el autor de la traición de México independiente? Madero. Constitución Federal de 1824. Nombre del golpe de Estado ocurrido del 9 al 19 de febrero de 1821 para derrocar a Francisco I. Madero. Nombre del primer emperador en México. ¿De qué trató el Plan de Guadalupe? ¿Quién fue el primer presidente del gobierno de Victoriano Huerta por la traición a Francisco I. Madero? Fue creado por Venustiano Carranza. Firmado el 26 de marzo de 1913 en la Hacienda Guadalupe en Coahuila. Plan de Venustiano Carranza para derrocar a Victoriano Huerta. Plan Guadalupe. En la época de la Nueva España, ¿a qué se le llamaba obrajes? Durante la Revolución, eran centros artesanales que existieron a mediados del siglo XVI, con 50 trabajadores en promedio, en los cuales se producían textiles, hilos y lana de calidad burda. Año en que se creó la primera imprenta de México. 1539. Durante el mandato de don Antonio de Mendoza en la Nueva España. Y evitar su reelección. Primer periódico de México o primer periódico impreso en la Nueva España, la Gaceta de México. Se firmó en Tustepec, su fundador fue el periodista y religioso Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche. Nombre del sistema financiero donde se exigía a grandes consorcios contribuir al mantenimiento de la corona, la Real Hacienda. Cajas de la Real Hacienda. Tribunal de la Acordada. Político-militar dirigido primera institución por durante la colonia de educación superior para indígenas o escuela de los nobles indígenas. ¿En qué consistió la conspiración de Valladolid? Presidente pretendían establecer un Congreso soberano que gobernaría a nombre de Fernando VII, 21 de diciembre de 1809. Duró 34 años. El principal culto religioso de la sociedad novohispana que perdura en la actualidad, la Virgen de Guadalupe. El Plan de Tustepec fue un la independencia de México inició en 1810. ¿En qué estado fue el grito de independencia? Su objetivo principal era derrocar al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, ¿dónde fue la cuna de la independencia? Buscaba la reelección a la presidencia. Guanajuato. El plan también proponía reformas políticas y sociales para garantizar un gobierno más justo y democrático. ¿Quién dijo la frase, el indulto es para los criminales, no para los defensores de la patria? La reelección de Miguel Hidalgo y Costilla. El plan imagen presente en el estandarte de Hidalgo, blasón de Hidalgo, la Virgen de Guadalupe. Plan de la Noria o Revolución Día de la Independencia de México, grito de Dolores. Este plan fue proclamado en 16 de septiembre de 1810. Y aunque no logró su objetivo inmediato de evitar la reelección de Juárez, sentó las bases para la rebelión de Díaz contra Lerdo de Tejada en 1876. 3. ¿Qué presidente mexicano duró más de 30 años en el poder? 5. El presidente mexicano que duró más de 30 años en el poder fue Porfirio Díaz. 7. Francisco Díaz Javier ocupó la presidencia de México de 1876 a 1911, con un breve interregno de 4 años entre 1880 y 1884. Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario. Su gobierno, quien fue conocida como el Porfiriato, la Corregidora, se caracterizó por un periodo de estabilidad económica y progreso material, pero también por una fuerte represión política y social. Una de las mujeres más destacadas de la Guerra de Independencia. ¿Quién fue el presidente se dedicó a informar a los insurgentes de los movimientos que podían interesarles y que ocurrían en la capital del virreinato. ¿Quién fue el fundador de El Pensador Mexicano, periódico más importante en la época de Independencia? José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿Cuál fue el primer periódico de los insurgentes, época del movimiento independentista? El Despertador Americano en 1810. Periódico durante el movimiento independentista. ¿Cuál era el nombre del periódico revolucionario en la época del Porfiriato? Asterisco primera institución educativa en 1811 destinada a las ciencias y artes. De las obras más importantes Colegio del Porfiriato. ¿Quién dijo la frase? Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra.
del tamaño El de su ángel de voluntad la de engrandecer y independencia. enriquecer a sus hermanos? ¿A qué se conoce como Ignacio la ley Allende, de fuga? líder de la Un tipo independencia de fusilado ejecución junto con usada Miguel en el Hidalgo. porfiriato. ¿Quién dijo la Consistía frase, en la hacerle patria es creer a un primero? prisionero que podía Vicente escapar para Guerrero. asesinarlo por la Texto espalda. en el que aparecen la ¿Qué separación de presidente poderes y los dijo, derechos de tan los lejos de indígenas? Dios y tan cerca de Estados Sentimientos de la Unidos? Nación. ¿Quién Porfirio escribió el Díaz. documento Sentimientos de ¿Cuándo la se Nación? inauguró el Ángel de José la María Morelos y Independencia? Pavón. 16 Estado de que declara su septiembre de independencia de México en 1910. 1841 y ¿En se qué reincorpora año al se mismo en fundó la UNAM? 1848. El 22 de septiembre Yucatán. de 1910. México perdió la mitad de su territorio Por a Justo mediados del Sierra siglo durante el XIX gobierno como Porfirio consecuencia Díaz. del enfrentamiento con ¿Cuál es la universidad Estados más Unidos. antigua de México? Batallón extranjero que UNAM. participó y ayudó a México Aquí en la guerra tienes las contra Estados preguntas y Unidos. respuestas transcritas de las Batallón de San imágenes Patricio. proporcionadas. Fue una unidad militar Asterisco, compuesta por asterisco, cientos de lema de la inmigrantes UNAM, europeos, asterisco, alemanes, asterisco. irlandeses y Por mi estadounidenses, raza que lucharon hablará en el el ejército espíritu. mexicano contra la invasión de los Asterisco, Estados asterisco. Unidos, ¿Quién de dijo la frase? Por mi 1846 a raza hablará el 1848. espíritu. Asterisco, Tomaron el asterisco. nombre del santo patrono de José Irlanda. Vasconcelos. ¿Quién fue Porfirio Asterisco, Díaz? asterisco. ¿Quién Militar dijo la mexicano frase? que se Yo no destacó en la vengo a batalla del trabajar 5 por la de mayo en Puebla universidad, contra los sino a franceses, pedir a la universidad posteriormente que trabaje presidente de por el México. pueblo. Asterisco, El plan asterisco. firmado por Iturbide para declarar José un país independiente Vasconcelos. fue Asterisco, Plan de Iguala. asterisco. ¿Qué ¿Cuándo presidente se le firmó dio el tratado o autonomía a Plan la de Iguala? UNAM? Asterisco, 24 asterisco. de febrero de Emilio 1821. Portes Gil. ¿Qué personajes Asterisco, proclamaron el asterisco. Plan de Iguala? ¿Qué es la revolución? Agustín de Asterisco, Iturbide y Vicente asterisco. Guerrero. Inicia ¿Cuáles cuando fueron los tres Francisco y Madero principios publica el fundamentales Plan del San Plan de Luis Iguala, Potosí, barra donde llama diagonal a 3 tomar las garantías del armas? ejército Aparecen trigarante? personajes como Pascual Religión, Orozco, independencia Pancho y Villa unión. y Emiliano Zapata. ¿Qué fue el Se Tratado inicia de una Córdoba? lucha en la que los revolucionarios Documento en el salen que se ratifica victoriosos la y Porfirio independencia de Díaz México, renuncia al firmado poder en la mayo ciudad de de Córdoba, Veracruz, 1911. el 24 de agosto de Asterisco, asterisco, 1821, fecha de la por Agustín de Revolución Iturbide, Mexicana, comandante asterisco, del ejército asterisco. trigarante, y por 20 Juan de O'Donoghue, noviembre jefe de político superior de la 1910. provincia de Nueva España. Asterisco, asterisco. ¿Cuál fue la primera ¿Qué se constitución celebra de el México 20 de independiente? noviembre? Asterisco, Constitución asterisco. Federal de Día de la 1824. Revolución Mexicana. México fue independiente el Asterisco, 24 de febrero de asterisco, orden 1821 cronológico de con los el Plan de eventos, Iguala. asterisco, asterisco. Nombre del primer emperador en Conquista, México. independencia y Agustín de revolución. Iturbide. Asterisco, ¿Quién fue el primer asterisco, presidente de personajes México? de la revolución, asterisco, Guadalupe asterisco. Victoria. 1. Porfirio Díaz. 2. Pancho Villa. 3. Francisco I. Madero. 4. Emiliano Zapata. 5. Victoriano Huerta. 6. Venustiano Carranza. 7. Pino Suárez. 8. Plutarco Elías Calles. Asterisco, asterisco. ¿De qué se trató el Plan de San Luis Potosí? Asterisco, asterisco. Fue promulgado por Francisco I. Madero para evitar la reelección de Porfirio Díaz y derrocar el porfiriato. Se buscaba lograr elecciones libres y democráticas. 5 de octubre de 1910. El lema, sufragio efectivo, no reelección, fue la bandera política de asterisco asterisco. Francisco I. Madero. Nombre del líder agrario que encabezó la Revolución Mexicana en el estado de Morelos. Emiliano Zapata. ¿Quién dijo, tierra y libertad? Emiliano Zapata. ¿Cuándo y dónde fue asesinado Emiliano Zapata? Asterisco asterisco. En la hacienda Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Asterisco asterisco acontecimiento relacionado con la industria minera y la revolución asterisco asterisco. Huelga de Cananea. Fue una huelga dada en la ciudad minera de cobre de Cananea, Sonora, que sentó precedentes para la revolución, por lo que a la ciudad se le conoce como cuna de la revolución. En la Composición época de la musical Nueva España, característica ¿a qué de se la le época llamaba obrajes? revolucionaria. Eran El centros corrido. artesanales que existieron a mediados Narrativa del siglo popular en XVI, forma de con canción 50 sobre temas trabajadores en políticos, promedio, en históricos, los cuales se producían etc. textiles, hilos y Nombre lana de de un calidad famoso burda. corrido revolucionario. Año en que se creó la primera La imprenta de Adelita. México. Las Adelitas acompañaron a sus 1539. hombres al combate en Durante el mandato de la don Antonio Revolución de de Mendoza en la Nueva 1910. España. Primer qué se periódico trató de el Plan México de o Ayala? primer periódico impreso en la Nueva Proclamado por España, la Emiliano Gaceta de Zapata México. para desconocer el Su gobierno de fundador fue el Francisco I. periodista y Madero y religioso devolver Juan la Ignacio propiedad María a de los Castorena campesinos. Ursúa y Goyeneche. Su lema fue Nombre Reforma, del sistema financiero libertad, donde se exigía a justicia y grandes ley. consorcios contribuir al 28 de mantenimiento de la noviembre corona de la Real Hacienda. 1911. Cajas de la ¿Quién Real fue el Hacienda. autor de la traición de Francisco Tribunal I. de la Madero? Acordada.
Primera Victoriano institución Huerta. durante la colonia de Nombre educación del golpe de superior para Estado indígenas o ocurrido del escuela de 9 los al nobles 19 de indígenas. febrero de ¿En qué 1913 o consistió la golpe militar conspiración para de derrocar a Valladolid? Francisco I. Madero. Pretendían establecer un congreso Decena soberano que trágica. gobernaría a nombre de ¿De qué Fernando trató VII, el Plan de 21 de Guadalupe? diciembre de Plan para 1809. desconocer el gobierno de El Victoriano principal culto Huerta por la religioso de la traición a sociedad Francisco I. novohispana que Madero. perdura en la actualidad la Fue Virgen de creado por Guadalupe. Venustiano Carranza. La independencia de México Firmado el inició 26 en de marzo de 1810. 1913 en la ¿En qué Hacienda estado Guadalupe fue el en grito de Coahuila. independencia? Plan de Venustiano Dolores Carranza Hidalgo, para derrocar a Guanajuato. Victoriano Huerta. ¿Dónde fue la cuna Plan de la Guadalupe. independencia? ¿Quién encabezaba el Guanajuato. ejército ¿A quién se constitucionalista conoce durante la como el revolución? padre de la patria? Venustiano Carranza. Miguel Hidalgo y Costilla. Asterisco ¿Quién dijo ¿quién la fue frase, Pancho el Villa? indulto es para los Asterisco, criminales, asterisco. no para los defensores Líder de la patria? Revolución Mexicana. Miguel Hidalgo y Apareció en Costilla. escena cuando Venustiano Imagen Carranza presente en llamó el a estandarte de Hidalgo, asterisco blasón de Hidalgo, obras la más Virgen de importantes del Guadalupe. porfiriato asterisco Día de la asterisco. independencia de México, 1. grito de El Dolores. teléfono. 16 de 2. septiembre El de sistema ferroviario. 1810. 3. El Nombres de Teatro de héroes de la Bellas Artes. independencia. 4. 1. El Miguel Ángel Hidalgo de la y Costilla. Independencia. 2. 5. José María El Palacio Morelos y Postal. Pavón. 3. Asterisco Vicente Guerrero. contribución tecnológica al 4. país Agustín durante de el gobierno Iturbide. de Porfirio Díaz 5. asterisco Ignacio asterisco. Allende. El 6. teléfono. Josefa Ortiz de El Domínguez. 16 de septiembre de 7. Francisco Javier 1878. Mina. En un 8. tendido que Juan iba Aldama. desde el Castillo Chapultepec 9. hasta Palacio Epigmenio Nacional. González. Asterisco Mujeres asterisco que destacadas en la inauguró Porfirio independencia. Díaz el 17 de Josefa febrero de Ortiz de Domínguez y 1907. Leona Vicario. Asterisco asterisco. ¿Quién fue conocida como El la Palacio Corregidora? Postal. Josefa Asterisco Ortiz de asterisco forma Domínguez. de asesinato común en ¿Quién el fue Leona porfiriato o Vicario? método de fusilamiento Una de las usado en el mujeres más porfiriato destacadas de la asterisco Guerra de asterisco. Independencia. Ley de Se fuga. dedicó a informar a los insurgentes Asterisco de los asterisco cuando movimientos que entró en podían vigor el interesarles Tratado y de que Libre ocurrían en la Comercio, capital del TLC, virreinato. NAFTA, asterisco ¿Quién fue el fundador asterisco. de El Pensador Primero Mexicano, de enero de periódico más importante en la época 1994. de independencia? Asterisco José asterisco Joaquín nombre del Fernández de presidente que Lizardi. firmó el Tratado de ¿Cuál Libre fue el Comercio primer periódico NAFTA de los asterisco insurgentes, asterisco. época del movimiento Carlos Salinas de independentista? Gortari. El Despertador Asterisco Americano asterisco en con qué países celebró 1810. México el tratado comercial Periódico durante conocido el como movimiento Tratado de Libre independentista. Comercio de América del El Norte o Despertador NAFTA. Americano. Asterisco asterisco. Asterisco primera Estados institución Unidos y educativa en Canadá. 1811 destinada Asterisco a las asterisco ciencias y como se artes. llamó el movimiento civil en Colegio de Chiapas en Minería. ¿Quién 1994 dijo del la frase, comandante Marco? sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los Movimiento hombres o mujeres, Zapatista barra ellos son diagonal finalmente del conflicto tamaño de su chiapaneco barra obra, diagonal del tamaño de Ejército su voluntad de Zapatista de engrandecer y Liberación enriquecer Nacional, a sus hermanos. EZLN. Ignacio Allende. Asterisco asterisco cuando se Líder de la inició el independencia movimiento fusilado junto zapatista, con Miguel asterisco Hidalgo. asterisco. ¿Quién dijo la frase, la patria es 1994. primero? Asterisco Vicente asterisco Guerrero. como se llama el seguro Texto de en el que salud aparecen la asterisco separación de asterisco. poderes y los derechos Esta de los pregunta indígenas. no tiene respuesta en la imagen Sentimientos de proporcionada. la nación. Asterisco ¿Quién asterisco escribió que el presidente documento fue asesinado Sentimientos en de la Nación? 1928. José María Asterisco Morelos y asterisco. Pavón. Álvaro Estado Obregón. que declara su independencia de 17 México en de julio de 1841 y se 1928. reincorpora al mismo en Asterisco asterisco que 1848. presidentes conformaron el Yucatán. maximato. Asterisco México perdió la asterisco. mitad de su territorio a 1. mediados Emilio del siglo Portes Gil, XIX, como consecuencia del 1928 a enfrentamiento con 1930. Estados 2. Unidos. Pascual Ortiz Rubio, Batallón extranjero que 1930 participó a y ayudó a México en la guerra 1932. contra Estados Unidos. 3. Abelardo Batallón Rodríguez de San Luján, Patricio. 1932 Fue una a unidad militar compuesta por cientos de 1934. inmigrantes europeos, Asterisco alemanes, asterisco que irlandeses presidente y inauguró la estadounidenses, Diana que Cazadora. lucharon en el Asterisco ejército mexicano asterisco. contra la invasión de los Estados Manuel Unidos Ávila de Camacho. 1846 El 10 a de octubre de 1848. 1942. Es una Tomaron fuente el nombre del monumental santo localizada patrono en la de avenida Irlanda. Paseo de la Reforma de ¿Quién la fue Ciudad de Porfirio México. Díaz? Asterisco Militar mexicano asterisco que se con qué destacó en otro la nombre batalla se del 5 conoce de a la mayo en Diana Puebla contra Cazadora. los franceses, Asterisco asterisco. posteriormente presidente de México. Flechadora de las Estrellas El del plan Norte. firmado por Iturbide para Asterisco declarar un país asterisco cuando se independiente creó fue el IMSS. Plan Asterisco de Iguala. asterisco. ¿Cuándo se firmó 19 el de enero tratado de o Plan de Iguala? 1943. 24 de febrero Durante de la presidencia de 1821. Manuel Ávila Camacho. ¿Qué personajes Asterisco proclamaron el asterisco Plan de que Iguala? presidente declaró la guerra Agustín contra los de llamados Iturbide y países Vicente del eje, Guerrero. Alemania, ¿Cuáles Italia fueron y los tres Japón principios durante la fundamentales Segunda del Plan Guerra de Iguala? Mundial. Barra Asterisco diagonal 3 asterisco. garantías del ejército Manuel trigarante. Ávila Camacho. Religión, Asterisco independencia y asterisco unión. como participó ¿Qué fue el México en la Tratado de Segunda Guerra Córdoba? Mundial. Asterisco Documento en el asterisco. que se ratifica la Con el independencia de envío de México, Fuerza Aérea firmado en la ciudad de Expedicionaria, Córdoba, Escuadrón Veracruz, el 201. 24 de agosto de Asterisco 1821, asterisco en qué por batalla Agustín de participó Iturbide, el Escuadrón comandante del 201. ejército trigarante, Asterisco y por Juan asterisco. O'Donoghue, jefe político Segunda superior Guerra de la Mundial. provincia de Nueva España. Asterisco asterisco ¿Cuál quien fue la fue el primera primer constitución secretario de de México salud. independiente? Asterisco asterisco.
asterisco. Constitución Federal Gustavo de Vaz Prada. 1824. Asterisco México que fue presidente independiente el recibió al 24 Papa de Juan febrero Pablo de II en su primera 1821 con visita. el Plan de Asterisco Iguala. asterisco. Nombre del primer José emperador López en Portillo. México.
Primera Agustín de visita Iturbide. 26 de enero, ¿Quién fue 1 el de primer febrero de presidente de México? 1979. Guadalupe Victoria. Asterisco asterisco quien nacionalizó la banca, asterisco asterisco. José López Portillo. El 1 de septiembre de 1982. Asterisco asterisco ¿cuáles fueron los presidentes de la época del neoliberalismo? Asterisco asterisco. 1. Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. 2. Ernesto Zedillo, 1994 a 2000. 3. Vicente Fox, 2000 a 2006. Asterisco asterisco cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, TLC, NAFTA, asterisco asterisco. 17 de diciembre de 1992. ¿Dónde se celebra la Pasión de Cristo en CDMX? Iztapalapa. ¿Cuál es el baile nacional de México? Jarabe tapatío. Baile de Jalisco. Jarabe tapatío. Jarana es un baile de o jarana es una manifestación de Yucatán. ¿De dónde es la danza del venado? Sonora. ¿De dónde es el baile de los viejitos? Michoacán. ¿De dónde es el baile de la piña o baile flor de piña? Oaxaca. ¿Cómo se llama el seguro de salud creado en 2004 que ayuda a las personas desempleadas o que trabajan independiente? Seguro Popular de Salud. Fecha de inicio del voto mexicano en el exterior. 2005. ¿Cuándo fue el apagón analógico en México? 31 de diciembre de 2015. ¿En qué año fue el temblor por el cual se cayó el Ángel de la Independencia? 1957. ¿Cuándo se cayó el Ángel de la Independencia? 28 de julio de 1957. La estructura donde se construiría el Palacio Legislativo Federal de Émile Bernard se utilizó para edificar el monumento Monumento a la Revolución. ¿Qué En la época representa de la el Nueva monumento España, la Estela ¿a qué de se le Luz? llamaba obrajes? Festejo del Eran Bicentenario de centros la artesanales que Independencia y existieron a Centenario de la mediados del siglo Revolución XVI, Mexicana. con 50 ¿Cuál trabajadores fue el en promedio, monumento en los construido cuales para se producían conmemorar el textiles, Bicentenario de la hilos y lana de Independencia y calidad el burda? Centenario de la Revolución Año en que se Mexicana? creó la primera imprenta de Estela México. de Luz. ¿En qué año se cambió 1539. el nombre de Distrito Durante el Federal a mandato Ciudad de de don México? Antonio de Mendoza en la Nueva España. 2016. Primer periódico de Estado que México cambió o su primer nombre en periódico impreso en la Nueva 2016. España, la Gaceta de México. Ciudad de México. Su fundador fue el En la periodista Ciudad de y México, religioso Juan el Ignacio Zócalo María de alude a Castorena Ursúa y la Goyeneche. plaza principal o Nombre plaza del de la sistema financiero Constitución. donde se exigía a ¿Cómo grandes se conoce consorcios el centro contribuir al histórico de mantenimiento de la corona, la CDMX? Real Hacienda. La Ciudad de los Cajas de la Real Palacios. Hacienda. ¿Cuál es el estado Tribunal con de la mayor Acordada. producción de zapatos? Primera institución durante la Guanajuato. colonia de educación ¿Cuál de superior las para siguientes indígenas o escuela de aseveraciones los sobre nobles México es indígenas. falsa? ¿En qué México consistió es la uno de los conspiración países de con menor Valladolid? desigualdad social en Pretendían América establecer Latina. un congreso soberano que ¿Qué es una gobernaría a tienda nombre de de Fernando abarrotes? VII, 21 Lugar de donde diciembre venden de productos de uso 1809. cotidiano, víveres, El principal culto artículos de religioso de la limpieza, sociedad etc. novohispana que perdura en la actualidad, Historieta la Virgen de mexicana creada Guadalupe. por Gabriela Vargas. La independencia de México La inició familia en Burrón. 1810. Comenzó en ¿En qué estado fue el 1948 grito de y el último independencia? número apareció en 2009. Dolores Hidalgo, Más de 60 Guanajuato. años de publicación ¿Dónde ininterrumpida. fue la cuna de la independencia? Aborda las aventuras de una Guanajuato. familia de clase baja de la ¿A Ciudad quién de se conoce México? como el padre de La la familia patria? Burrón. Miguel Hidalgo Como se le y conoce Costilla. popularmente a los ¿Quién habitantes dijo la de la frase, Ciudad de el México? indulto es para los criminales, Chilangos. no para los defensores de la Nombre de patria? las embarcaciones coloridas Miguel a con Hidalgo y flores que se Costilla. usan en Xochimilco, Imagen presente populares en el para los estandarte de turistas. Hidalgo, blasón de Hidalgo, Trajineras. la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es el metate? Día de la Independencia de Es México, un utensilio de grito de cocina Dolores. utilizado en diversas culturas, 16 de maya, septiembre de mexica, 1810. etc., y hasta la actualidad. Nombres de héroes de la Se independencia. compone de dos elementos. 1. El Miguel metate, Hidalgo y Costilla. es decir, una plancha 2. rectangular José y el María metlapí, Morelos y el Pavón. rodillo cilíndrico que se 3. agarra con Vicente ambas Guerrero. manos. 4. Se emplea para Agustín de moler Iturbide. maíz, chiles, 5. especias, Ignacio etc. Allende. 6. ¿Qué es la Josefa Guelaguetza? Ortiz de Domínguez. Es una fiesta 7. conocida como los Francisco lunes del Javier cerro Mina. que se celebra 2 lunes de 8. julio Juan cercanos Aldama. al Día de la Virgen del 9. Carmen en Oaxaca. Epigmenio González. Guelaguetza es una Mujeres palabra destacadas zapoteca en que la denota el independencia. acto de participar cooperando. Josefa Ortiz Es un de don Domínguez gratuito y que no Leona lleva Vicario. consigo más obligación ¿Quién que la fue de la conocida reciprocidad. como la corregidora? Se refiere a la cortesía y Josefa Ortiz atención de con que se Domínguez. debe tratar a los demás. ¿Quién fue Se Leona relaciona Vicario? con el compartir, la Una cortesía, de las mujeres más cooperar y los destacadas de la presentes Guerra o de regalos. Independencia. ¿De Se dónde dedicó es a la informar a los Guelaguetza? insurgentes de los movimientos que Oaxaca. podían interesarles y ¿Cuál que es la ocurrían en la representación capital del religiosa virreinato. que se realiza en Iztapalapa? ¿Quién fue el fundador de El La Pensador Pasión de Mexicano, Cristo. periódico más ¿Qué son los importante en la voladores época de de Papantla? independencia?
Un José ritual Joaquín asociado a la Fernández de fertilidad que Lizardi. se ejecuta con 4 ¿Cuál fue el danzantes primer que periódico de representan los los 4 puntos insurgentes, cardinales época y del el caporal? movimiento independentista? ¿Qué significa el El descenso de Despertador los americano en danzantes? 1810. Representa la caída de la Periódico lluvia y la durante el fertilidad. movimiento independentista. ¿Qué se utiliza para El realizar el Despertador ritual? americano. Un tronco o Asterisco palo primera volador de institución más de 20 educativa en metros de altura. 1811 destinada a ¿Quién las se ciencias y sitúa en lo artes. alto de la estructura? Colegio de Minería. El caporal, que toca ¿Quién un dijo la tambor y frase? una flauta Sin importar y el coordina tamaño el de la ritual. ciudad o pueblo en donde nacen ¿Qué los es hombres una o mujeres, festividad que es ellos son patrimonio finalmente del intangible de la tamaño de su humanidad? obra, del tamaño de su Una voluntad fiesta de inscrita engrandecer en y el enriquecer a patrimonio sus cultural. hermanos. ¿Cuál es el Ignacio nombre de la Allende. flor que se usa el Día de Líder de la Muertos? independencia fusilado junto con Miguel Cempasúchil. Hidalgo. ¿De qué ¿Quién color dijo es la la frase? cempasúchil? La patria es primero. Comúnmente de color Vicente amarillo o Guerrero. naranja. Texto en ¿Dónde el que se aparece celebra la la Pasión de separación de Cristo en poderes y los CDMX? derechos de los indígenas. Iztapalapa. Sentimientos de la ¿Cuál nación. es el baile nacional de ¿Quién México? escribió el documento Jarabe Sentimientos de la tapatío. Nación? Baile José de María Jalisco. Morelos y Pavón. Jarabe tapatío. Estado que declara su independencia Jarana de es un México en baile de hojarana, es una 1841 y se manifestación de reincorpora al mismo en Yucatán. 1848. ¿De dónde es la danza Yucatán. del venado? México perdió la Sonora. mitad de su territorio a ¿De mediados dónde del es el siglo baile de los XIX viejitos? como consecuencia del enfrentamiento Michoacán. con ¿De Estados dónde es el Unidos. baile de la piña o baile flor Batallón de piña? extranjero que participó y ayudó a Oaxaca. México en la guerra contra Otro Estados modo Unidos. de llamar a la base o lugar de Batallón de taxis en San México. Patricio. Sitios. Fue una unidad militar compuesta Pan por en cientos forma de de inmigrantes rosca, europeos, adornado con alemanes, frutas. irlandeses Contiene y figuritas y se estadounidenses, come en la que lucharon en celebración el de ejército mexicano contra el la Día de invasión de los Reyes. Estados Unidos, de Tiene forma de estrella, 1846 a se llena de dulces y de 1848. juguetes. Se usa en Tomaron el cumpleaños y nombre del durante los santo días patrono de previos a la Irlanda. Navidad. Se golpea ¿Quién con fue un palo. Porfirio Díaz? Piñata. Militar mexicano que se Flor de destacó en la color batalla rojo del 5 típica de de mayo en Navidad. Puebla contra los franceses, Nochebuena. posteriormente presidente ¿De de dónde México. proviene el mariachi? El plan firmado por Iturbide Jalisco. para declarar un país ¿Qué independiente significa fue México? Plan de Iguala. En el ombligo de la luna ¿Cuándo barra se firmó diagonal el en el tratado o centro del plan de lago de la Iguala? luna. 24 se de le febrero llama de fonda? 1821. A un pequeño ¿Qué restaurante personajes económico. proclamaron el plan de Lugar Iguala? donde se come a precios Agustín de bajos. Iturbide y Vicente Guerrero. Fonda. ¿Cuáles En fueron los México, tres una principios tlapalería fundamentales del es plan de Iguala? Barra una diagonal tienda de 3 pinturas y garantías del ejército solventes, trigarante. ferretería. Religión, Perro originario de independencia y México unión. o nombre de raza de ¿Qué perro fue el Tratado de prehispánico de Córdoba? poco pelo. Documento en el que se Choloitzcuintle. ratifica la independencia de El México, vocablo chaparro firmado en la ciudad de significa Córdoba, Veracruz, bajo de el estatura. 24 de agosto de ¿Qué es una bomba 1821, yucateca? por Agustín de Iturbide, Comúnmente comandante las del bombas ejército son trigarante, rimas. y por Juan O'Donoghue, Estos versos jefe son político recitados de superior manera de la provincia improvisada de y Nueva pueden ser España. románticos, ¿Cuál jocosos fue la e primera inclusive constitución melosos, de México pero nunca independiente? groseros. En Constitución Federal ocasiones de llegan a causar risa por su 1824. composición a manera de broma México o fue descaro. independiente el 24 de En el habla febrero de popular de México, 1821 el con el término plan de Iguala. marchante, se Nombre refiere del a primer emperador en México. un término que se utiliza en los Agustín mercados de Iturbide. populares y es sinónimo ¿Quién fue el primer indistintamente de presidente vendedor de o cliente. México? La palabra Guadalupe jarocho Victoria. alude a que es propio de Veracruz. ¿Qué significa papalote? Mariposa en náhuatl. En la los época de la cumpleaños se Nueva suele España, cantar en ¿a qué se le homenaje al llamaba festejado. obrajes? Las Eran centros mañanitas. artesanales que existieron Las a mediados posadas del son siglo fiestas XVI, privadas o con vecinales 50 que se trabajadores realizan en promedio, en los los cuales se días producían previos a la textiles, Navidad. hilos y lana de ¿Qué calidad son los burda. voladores de Papantla? Año en que se creó la Un primera ritual imprenta de asociado a la México. fertilidad que se ejecuta con 4 danzantes 1539. que representan los 4 Durante el puntos mandato de don cardinales y el Antonio de caporal. Mendoza en la Nueva España. ¿Qué significa el descenso Primer de los periódico de danzantes? México o primer periódico impreso Representa en la la Nueva caída de la España, la lluvia y la Gaceta de fertilidad. México. Su ¿Qué se fundador fue utiliza el para periodista y realizar el religioso ritual? Juan Ignacio María de Un Castorena tronco o Ursúa y palo volador de Goyeneche. más de 20 metros Nombre de del altura. sistema financiero donde se ¿Quién se exigía a sitúa en lo grandes alto de la consorcios estructura? contribuir al mantenimiento de la El corona a la caporal, Real que Hacienda. toca un tambor y una Cajas flauta de la Real y coordina Hacienda. el ritual. Tribunal ¿Qué de es la una Acordada. festividad que es patrimonio Primera intangible institución de la durante la humanidad? colonia de educación superior Una para fiesta indígenas o inscrita en el escuela de los patrimonio nobles cultural. indígenas. ¿Cuál es ¿En el qué nombre de la consistió la flor que se usa conspiración el de Día de Valladolid? Muertos? Pretendían establecer Cempasúchil. un congreso soberano que ¿De qué gobernaría color a es la nombre de Fernando cempasúchil? VII, 21 de Comúnmente de diciembre de color amarillo o 1809. naranja. El ¿Qué son principal las culto calaveritas? religioso de la sociedad novohispana Versos que perdura festivos en la que se actualidad, la escriben en Virgen de noviembre con Guadalupe. motivo del Día de Muertos. La independencia de México ¿Qué inició género en musical pertenece al 1810. estado de Veracruz? ¿En qué estado fue el El grito de son jarocho. independencia? ¿Cuál es el himno Dolores popular Hidalgo, de la ciudad de Guanajuato. Veracruz? ¿Dónde fue La la Bamba. cuna de la independencia? ¿Para qué se suele cantar las Guanajuato. golondrinas? ¿A quién se para conoce despedir como a el alguien. padre de la patria? ¿Qué se suele cantar en los Miguel Hidalgo y cumpleaños? Costilla. Las ¿Quién dijo la mañanitas frase, en el homenaje al indulto es para festejado. los
criminales, ¿Qué no son para las los posadas? defensores de la patria. Fiestas privadas Miguel o Hidalgo y vecinales que se Costilla. realizan los días previos a Imagen la presente Navidad. en el estandarte de Hidalgo, Zonas blasón de arqueológicas Hidalgo, Patrimonio la de la Virgen de Humanidad Guadalupe. según UNESCO.
Día de la Independencia 1. de México, Palenque. Grito de Dolores. 2. Monte Albán. 16 de septiembre 3. de Chichén 1810. Itzá. 4. Nombres de héroes Teotihuacán. de la Independencia. 5. 1. Tajín. Miguel Hidalgo y Costilla. 6. Usmal. 2. José María 7. Morelos y Pavón. Xochicalco. 3. 8. Vicente Calakmul. Guerrero. ¿Cuál 4. sitio arqueológico Agustín de no es Iturbide. un patrimonio UNESCO de 5. México? Ignacio Allende. Parque Nacional de 6. Tikal. Josefa Ortiz de Domínguez. Está en Guatemala. 7. ¿Dónde Francisco se ubica la Javier zona Mina. arqueológica El Tajín? 8. Juan Aldama. Papantla, Veracruz. 9. Epigmenio ¿Qué González. se celebra el 10 de mayo? Mujeres destacadas El en la Día de las Independencia. Madres. ¿Cuál Josefa fue la Ortiz de primera Miss Domínguez y Universo Leona mexicana? Vicario. ¿Quién María fue conocida Guadalupe como Jones. la corregidora? Mejor conocida Josefa como Ortiz Lupita de Jones en Domínguez. el año de ¿Quién fue 1991. Leona Vicario? ¿Quiénes Una fueron de las las mujeres mexicanas más ganadoras destacadas del de la Miss Guerra de Universo? Independencia. María Se Guadalupe, dedicó a informar a los Lupita, insurgentes de los Jones movimientos que 1991, podían Ximena interesarles y que Navarrete ocurrían en la capital 2010, del virreinato. Andrea Mesa ¿Quién fue el 2020. fundador de El ¿Qué Pensador significa Mexicano, el refrán? periódico A más darle que es importante mole en la de época olla? de Independencia? Invitación a hacer José alguna Joaquín cosa con Fernández buen de ánimo y Lizardi. sin demora. ¿Cuál fue el primer ¿Cómo se periódico llama de donde los van a parar los insurgentes? fiesteros, Época del movimiento conductores independentista. alcoholizados? El Despertador Torito. Americano en Famoso 1810. Callejón de Guanajuato. Periódico durante el El Callejón movimiento del Beso. independentista. Imagen El religiosa Despertador más Americano. venerada en México. Asterisco primera Virgen de institución Guadalupe. educativa en ¿Cuántos 1811 patrimonios destinada a las UNESCO ciencias tiene y México? artes. Colegio de 35. Minería. ¿Quién Inscritos dijo en la la lista frase? de patrimonio Sin importar mundial, el tamaño de la los ciudad o cuales pueblo en donde 6 nacen bienes los son hombres o naturales, mujeres, N, ellos son 27 finalmente del bienes tamaño de su obra, culturales y 2 del tamaño mixtos, de su M. voluntad de engrandecer y ¿Cuántos enriquecer a sus patrimonios hermanos. culturales UNESCO tiene Ignacio México? Allende. 27. Líder de la independencia fusilado Bienes junto con naturales Miguel patrimonio Hidalgo. de la humanidad según ¿Quién dijo UNESCO la en frase? México. La patria es primero. 1. Cian Kaan, Vicente Quintana Guerrero. Roo 1987. Texto en el que aparecen la 2. separación de Santuario poderes de y los ballenas del derechos de los Vizcaíno, indígenas. BCS Sentimientos de la 1993. nación. 3. ¿Quién Islas escribió y el áreas documento protegidas del Golfo Sentimientos de de la California Nación? 2005. José María Morelos y Pavón. 4. Reserva de la biosfera Estado que de la declara su mariposa independencia monarca, de México en Michoacán /diagonal Estado de 1841 y se México reincorpora al mismo en 2008. 1848. 5. Reserva de la Yucatán. biosfera El Pinacate y Gran México Desierto perdió de la Altar, mitad de su Sonora territorio a mediados del 2013. siglo XIX, como 6. consecuencia del Archipiélago de enfrentamiento Revillagigedo con 2016. Estados Unidos. Bienes Batallón mixtos extranjero patrimonio que de la participó humanidad y ayudó según a UNESCO México en la México. guerra contra Estados Unidos. 1. Antigua ciudad Batallón maya de y San bosques Patricio. tropicales protegidos de Fue una Calakmul, unidad militar Campeche, compuesta por cientos de 2002, inmigrantes europeos, 2014. alemanes, irlandeses 2. y Valle de estadounidenses, Tehuacán, que lucharon en el Cuicatlán, ejército hábitat mexicano contra la originario de invasión de los Mesoamérica Estados Unidos, de 2018. 1846 a Patrimonios intangibles, 1848. inmateriales de la humanidad Tomaron el según nombre la del UNESCO. santo patrono de Irlanda. 1. Día de Muertos ¿Quién fue Porfirio 2008. Díaz? 2. Militar La mexicano que se peregrinación a destacó en la la Peña de batalla del Bernal 5 de mayo en Puebla 2009. contra los franceses, 3. posteriormente Voladores de presidente de Papantla México. 2009. El plan firmado por 4. Iturbide La para Pirecua, declarar un país canto independiente tradicional de fue los purépechas Plan de Iguala. 2010. ¿Cuándo se 5. firmó el Los tratado o parachicos en Plan la de fiesta Iguala? tradicional de enero de 24 Chiapa de de Corzo febrero de 2010. 1821. 6. ¿Qué Cocina personajes tradicional proclamaron el mexicana Plan de de Iguala? Michoacán 2010. Agustín de Iturbide y Vicente 7. Guerrero. El mariachi 2011. ¿Cuáles fueron los tres principios fundamentales 8. del La Plan de charrería Iguala? /diagonal 3 2016. garantías del ejército 9. trigarante. La romería de Zapopan Religión, 2018. independencia y unión. Zonas ¿Qué fue el arqueológicas Tratado de Patrimonio de la Córdoba? Humanidad según UNESCO. Documento en el que se ratifica la 1. independencia de Palenque. México, firmado en la 2. ciudad de Monte Córdoba, Albán. Veracruz, el 3. 24 de agosto Chichén de Itzá. 1821, ¿Dónde se por encuentra Agustín la de zona Iturbide, arqueológica de comandante del Cacastla? ejército trigarante, y Tlaxcala. por Juan O'Donoghue, jefe Destaca político por lo superior bien de la conservados provincia de de sus Nueva murales. España. ¿Dónde ¿Cuál se fue la encuentra primera la zona constitución de arqueológica México de Guatabampo? independiente? Sonora. Constitución Federal de ¿Dónde se encuentra la zona 1824. arqueológica de Chalchihuites México o fue Altavista? independiente el 24 de febrero de Zacatecas. 1821 con ¿Dónde el se Plan de encuentra la Iguala. zona arqueológica de Nombre Villa de del primer Reyes? emperador en México. San Luis Potosí. Agustín de Iturbide. ¿Dónde se encuentra la ¿Quién zona fue el primer arqueológica de San presidente de Antonio México? Nogalar? Guadalupe Tamaulipas. Victoria. Bebida típica de México. Tequila. Comida típica de México que está hecha a base de harina de maíz y se envuelve en hoja de plátano. Tamal. ¿Qué son escamoles? Huevos de hormiga. Son huevos de la hormiga guijera, apreciadas en México desde tiempos prehispánicos. Las hormigas escamoleras son muy agresivas, lo cual dificulta su explotación y hace de los escamoles un platillo caro. Productos originarios de México. Chocolate, aguacate, tomate, pavó. Dulce típico de Xochimilco hecho de amaranto. Alegría. En la ¿Cuáles son época los de la Nueva ingredientes del España, mole? ¿a qué se le llamaba obrajes? Chocolate amargo,
chile Eran ancho, centros chile artesanales que mulato, existieron a chile mediados del pasilla, siglo XVI, chipotle, con 50 jitomate, trabajadores en almendra, promedio, plátano, en los cuales nueces, se producían textiles, pasas, hilos y lana ajonjolí, de calidad clavo, burda. canela, Año en perejil, que se creó la pimienta, primera imprenta de cebolla, México. ajo. ¿Qué es la guanábana? 1539. Fruta Durante de el cáscara mandato de verde don y Antonio pulpa de blanca. Mendoza en la Nueva España. Postre típico a base de Primer harina de periódico de trigo. México o primer periódico Buñuelos. impreso en la Nueva España, la Postre Gaceta de típico de México. Guadalajara. Su fundador fue el Jericaya, periodista y es similar religioso al Juan flan o Ignacio crème María de brûlée. Castorena Ursúa y Está Goyeneche. hecho a base de leche, Nombre del huevos, sistema financiero vainilla, donde se exigía a canela y grandes azúcar. consorcios contribuir al mantenimiento de la típico de corona a la Guanajuato. Real Hacienda. Charamuscas. Cajas de la Real Hacienda. Dulce típico de Pachuca, Tribunal de la Hidalgo. Acordada. Primera Palanquetas, institución durante barras la barra colonia de diagonal, educación turrón de superior para cacahuate. indígenas o escuela de los Postre nobles típico de indígenas. Guadalajara. ¿En qué consistió Jérica, la es conspiración de similar al flan Valladolid? o crème brûlée. Pretendían establecer Está un hecho a congreso base de soberano que leche, gobernaría huevos, a nombre de vainilla, Fernando VII, canela y 21 de azúcar. diciembre de Dulce 1809. típico de Guanajuato. El principal culto Charamuscas. religioso de la sociedad novohispana que Dulce perdura en la típico de actualidad, Pachuca, la Virgen de Hidalgo. Guadalupe. La Palanquetas, independencia de barras México barra inició diagonal, en turrón de cacahuate. 1810. ¿Qué ¿En es qué la estado cajeta? fue el grito de independencia? Dulce de leche quemada de Dolores cabra. Hidalgo, ¿De Guanajuato. dónde es el queso menonita? ¿Dónde fue la cuna de la independencia? ¿De dónde Guanajuato? es típico el queso de tuna? ¿A quién se conoce como San el Luis padre de Potosí. la patria? ¿Cuál es el Miguel río más Hidalgo y largo de Costilla. México? ¿Quién Río dijo la Bravo. frase, el indulto es ¿Cuáles para son los los estados criminales, que no atraviesan para el los río Bravo? defensores de la patria? Chihuahua, Miguel Coahuila, Hidalgo y Costilla. Tamaulipas, Nuevo León. Imagen presente en el ¿Cuáles son estandarte los de estados Hidalgo, del norte de blasón de México? Hidalgo, la Virgen de 1. Guadalupe. Baja California, Día de la Mexicali. Independencia de México, 2. Grito de Baja Dolores. California Sur, La 16 de Paz. septiembre de 3. 1810. Coahuila, Saltillo. Nombres de héroes de la 4. independencia. Chihuahua, Chihuahua. 1. Miguel Hidalgo y 5. Costilla. Durango, Durango. 2. José María Morelos 6. y Pavón. Nuevo León, Monterrey. 3. Vicente Guerrero. 7. Sonora, 4. Hermosillo. Agustín de Iturbide. 8. Tamaulipas, 5. Ignacio Ciudad Allende. Victoria. 6. 9. Josefa Ortiz Sinaloa, de Domínguez. Culiacán. 7. ¿Cuál es la Francisco extensión Javier Mina. territorial de México? 8. Juan Aldama. 1.964 9. millones de Epigmenio kilómetros González. cuadrados. Mujeres Superficie destacadas total en la de México, independencia. superficie continental, Josefa Ortiz de insular y Domínguez mar y Leona territorial. Vicario. ¿Quién fue 5.1 conocida como mm la kilómetros corregidora? cuadrados. Josefa ¿Con qué Ortiz de países Domínguez. tiene frontera México? ¿Quién fue Leona Vicario? Estados Unidos, Una de Guatemala las y mujeres Belice. más destacadas de la Guerra de Geográficamente Independencia. donde está ubicado Se México. dedicó a informar a los insurgentes sur de de los América movimientos del que Norte. podían interesarles y que ¿Cuántos ocurrían en la estados o capital del entidades virreinato. federativas tiene México? ¿Quién fue el fundador de La El respuesta Pensador está Mexicano, oculta, pero periódico más México tiene importante en la 32 época de entidades independencia? federativas incluyendo la José Ciudad de Joaquín México. Fernández de Lizardi. ¿Cuántas ¿Cuál penínsulas fue el tiene primer México? periódico de los insurgentes? 2. Época del Penínsulas de movimiento Baja California independentista. y Yucatán. El Despertador ¿Cuántas Americano sierras en madres tiene 1810. México? 2. Periódico durante el Oriental y movimiento Occidental. independentista. Sierras de El México. Despertador Americano. 1. Sierra Madre Asterisco Oriental. primera institución educativa 2. en Sierra Madre 1811 Occidental. destinada a las ciencias y artes. 3. Sierra del Sur. Colegio de Minería. 4. Sierra de ¿Quién Oaxaca. dijo la frase? Sin importar 5. el tamaño de Sierra la de ciudad o Chiapas. pueblo en donde nacen los hombres Población o de mujeres, México, ellos son Censo finalmente del INEGI tamaño de su 2020. obra, del tamaño de su voluntad de 126 engrandecer y millones enriquecer a sus 14 mil hermanos. 24. Ignacio Ciudad Allende. más poblada de México. Líder de la independencia fusilado Ciudad de junto México. con Miguel Hidalgo. Las 3 ¿Quién ciudades dijo más la grandes frase? y La pobladas del patria país es son primero. Vicente Guerrero. CDMX, Guadalajara y Texto en Monterrey. el que aparecen la separación de Nombres de poderes y islas los de derechos México. de los indígenas. Islas María, Isla Sentimientos de la Mujeres, Nación. Cozumel, Holbox, ¿Quién escribió el Isla documento Guadalupe. Sentimientos de la ¿Dónde se Nación? encuentra el Parque Nacional José Los María Azufres? Morelos y Pavón. Michoacán. Estado que declara su ¿Dónde se independencia de encuentran las México en grutas de Cacahuamilpa? 1841 y se reincorpora al Guerrero. mismo en 1848. Reserva natural en el estado de Sonora. Yucatán. Biosfera México del perdió la Pinacate y mitad de su desierto del territorio a Altar. mediados del siglo XIX Reserva natural como del consecuencia Golfo de del Baja enfrentamiento California. con Parque Estados Nacional Unidos. Cabo Pulmo. Batallón ¿Cómo se extranjero llama que la reserva participó y natural ayudó a México protegida en en la el guerra Golfo de contra Estados México Unidos? o nombre de reserva Batallón ecológica de que San da al Patricio. Golfo de México? Fue una unidad El militar arrecife compuesta por veracruzano. cientos de inmigrantes europeos, Lugar de México alemanes, donde se ven irlandeses y ballenas, estadounidenses, lobos marinos que o lugar lucharon en donde el se ejército observan en mexicano libertad contra la ballenas invasión de los jorobadas. Estados Unidos, de Mar de 1846 a ¿Dónde está el Mar de 1848. Cortés o Mar Bermejo? Tomaron el nombre del santo Baja patrono de California. Irlanda. ¿Qué estados fue rodean el Porfirio Mar de Díaz? Cortés? Militar Baja mexicano que se California destacó en la Norte, batalla Baja del 5 de California mayo en Sur, Puebla contra los Sonora, franceses, Sinaloa. posteriormente presidente Ciudad de de México. la República Mexicana El con plan abundante firmado por arquitectura Iturbide para colonial. declarar un país independiente Puebla. fue. Ríos Plan de más Iguala. largos de México. ¿Cuándo se firmó el 1. Tratado Río o Plan Bravo. de Iguala? 2. 24 Río de febrero de Usumacinta.
2021. 3. Río Tijuana. ¿Qué personajes proclamaron el Río Plan de Lerma. Iguala? 5. Agustín de Río Iturbide y Colorado. Vicente Guerrero.
6. ¿Cuáles Río fueron los Papaloapan. 3 principios fundamentales 7. del Plan de Río Iguala, Conchos. /diagonal 3 ¿A qué garantías del ciudad se ejército conoce como la trigarante? Bella Airosa? Religión, independencia y unión. En el estado ¿Qué de fue el Hidalgo. Tratado de Córdoba? ¿Cuál es la ciudad 4 Documento en veces el que se heroica o ratifica 3 la veces independencia de triunfante? México, firmado en la ciudad de Veracruz. Córdoba, Veracruz, el Animales 24 de mexicanos en agosto de peligro de extinción. 1821, por Agustín 1. de Iturbide, Jaguar, comandante ocelote. del ejército trigarante, 2. y por Águila Juan real. O'Donoghue, jefe político 3. superior de la Mariposa provincia de monarca. Nueva España. 4. El ¿Cuál fue la ajolote, primera constitución axolote. de México independiente? 5. Tortuga caguama. Constitución Federal de 6. Guacamaya 1824. roja. México 7. fue independiente Oso el negro. 24 de febrero de 8. La vaquita 1821 marina. con el Plan de Iguala. ¿En qué estado de la Nombre del República se primer encuentra la emperador en ciudad de México. Guadalajara? Agustín de Jalisco. Iturbide. ¿En ¿Quién qué fue el estado se primer encuentra la presidente de venta? México? Tabasco. Guadalupe Victoria. ¿En qué estado se encuentra Calakmul? Campeche. Capital del estado de Nuevo León. Monterrey. Icono turístico de Monterrey. El Cerro de la Silla. ¿A qué se le conoce como Don Goyo y la mujer dormida? A los volcanes Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. ¿Cuáles son los volcanes del Estado de México y Puebla? Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Nombre del volcán que se ubica entre Morelos, Puebla y Estado de México. Popocatépetl. En náhuatl el cerro que humea, Popoca humear, Teptl, cerro. ¿Cuál es la montaña más alta de México? Citlaltépetl, Pico de Orizaba. Ubicada entre los estados de Veracruz y Puebla. Volcanes o picos más altos de México. 1. Pico de Orizaba. En náhuatl Citlaltépetl 5.610 metros entre Puebla y Veracruz. 2. Popocatépetl 5.452, Don Goyo, volcán activo entre el Estado de México, Puebla y Morelos. 3. Nevado de Toluca o Sinantecatl, 4.559 en el Estado de México. 4. Volcán Sierra Negra Ectepetl, 4.580 en el oriente de Puebla. ¿Cuántos pueblos mágicos hay? 132. Pueblo mágico de San Luis Potosí. Xilitla. Pueblo mágico de Zacatecas. Jerez de García Salinas. ¿Qué En la son los época de pueblos la Nueva mágicos? España, ¿a qué se le llamaba Pueblos que han obrajes? sido reconocidos por Eran su centros riqueza artesanales histórica que y existieron cultural. a mediados del siglo Programa de XVI, la con Secretaría 50 de Turismo, trabajadores en promedio, Sectur. en los cuales se Pueblo producían mágico de textiles, Michoacán. hilos y lana de calidad burda. Jiquilpan, Año en que se Pueblos creó la mágicos primera en Puebla. imprenta de México. Chignahuapan, Xicotepec. 1539. ¿Dónde se Durante ubica el el pueblo mandato de don mágico de Antonio de Cholula? Mendoza en la Nueva España. Puebla. Primer Pueblo periódico mágico de del México Estado de o primer México. periódico impreso en la Nueva Villa del España, la Carbón. Gaceta de México. ¿Dónde queda Su Izamal, fundador fue el pueblo periodista mágico? y religioso Juan Ignacio Yucatán. María de Castorena Ursúa ¿Cuál y es la ciudad Goyeneche. conocida como la Nombre Puerta del de Oro sistema del Bajío? financiero donde se exigía a grandes Celaya, consorcios Guanajuato. contribuir al mantenimiento de la ¿Cuál corona es la la ciudad Real Hacienda. conocida como la Perla del Cajas Bajío? de la Real Hacienda. León. Tribunal de ¿De la qué trató Acordada. temporada de Sopilotes? Primera institución durante la De la colonia de decena educación trágica. superior para indígenas o Golpe escuela de militar los de los nobles 10 indígenas. días, 09 al ¿En qué 19 de consistió la febrero de conspiración de Valladolid? 1913, liderado por Pretendían Victoriano establecer un Huerta para congreso derrocar a soberano que Francisco gobernaría a I. nombre de Madero. Fernando VII, Escribió 21 de sobre diciembre de Francisco I. Madero. 1809. Paco El Ignacio principal Taibo culto II. religioso de la sociedad Libro novohispana que escrito por perdura en la Francisco I. actualidad, la Madero. Virgen de Guadalupe. La sucesión La independencia presidencial. de México inició Es en un libro donde 1810. Madero critica al entonces ¿En qué presidente estado fue el Porfirio grito Díaz de después de un independencia? largo periodo de mandato Dolores de 34 Hidalgo, años. Guanajuato. ¿Por qué es ¿Dónde fue la conocida cuna Sor de la Juana Inés de la independencia? Cruz? Guanajuato. Escritora más importante ¿A del quién se periodo conoce como novohispano. el padre de la patria? El teatro de mayor prestigio Miguel en la Hidalgo Ciudad y de Costilla. México es. ¿Quién dijo Palacio la de frase, Bellas el indulto Artes. es para los criminales, ¿Qué se no para inauguró los durante el defensores de periodo la patria? presidencial de Abelardo Rodríguez Miguel Hidalgo Luján? y Costilla. El Palacio de Imagen Bellas presente Artes. en el estandarte de Hidalgo, 29 de blasón septiembre Hidalgo, de la Virgen de Guadalupe. 1934. Día de la Nombre del Independencia de antiguo México, teatro donde se Grito de construyó el Dolores. Palacio de Bellas Artes. 16 de septiembre de Teatro Nacional. 1810. ¿Dónde se Nombres ubica el de Teatro héroes de la Juárez? Independencia. Guanajuato. 1. Miguel Hidalgo y Es uno de Costilla. los teatros históricos 2. más José reconocidos María de México, Morelos y Pavón. sede del Festival 3. Cervantino. Vicente Guerrero. ¿Cómo se llama el premio 4. que entrega Agustín el de Instituto Iturbide. Nacional de Bellas 5. Artes? Ignacio Allende. Premio Bellas Artes. 6. Josefa Ortiz ¿Cómo de se Domínguez. llama el premio que entrega Bellas 7. Artes de Francisco cuento o Javier literario? Mina. Amparo 8. Dávila. Juan Aldama. Mexicanos 9. que han ganado Epigmenio premios González. Cervantes. Mujeres 1. destacadas Octavio en la Paz. Independencia. 2. Josefa Carlos Ortiz Fuentes. de Domínguez y Leona 3. Vicario. Elena Poniatowska. ¿Quién fue conocida como la 4. corregidora? José Emilio Pacheco. Josefa Ortiz de 5. Domínguez. Fernando del Paso. ¿Quién fue Leona Vicario? 6. Sergio Pitón. Una de las mujeres más destacadas Juan de la Rulfo? Guerra de Independencia. Escritor.
Se dedicó a informar ¿Qué a fue los Juan insurgentes Rulfo? de los movimientos que podían Escritor. interesarles y que ocurrían en la Reconocido capital como del uno de virreinato. los grandes maestros de la ¿Quién fue el narrativa fundador de El hispanoamericana Pensador del siglo Mexicano, XX. periódico más ¿Quién importante en la escribió El época Llano de en Llamas? independencia? Juan José Rulfo. Joaquín Fernández de ¿Qué Lizardi. obra escribió Carlos ¿Cuál fue Fuentes el sobre primer la vida periódico de los mexicana en insurgentes, época del 1958? movimiento independentista? La región más El transparente. Despertador Americano en La muerte de Artemio 1810. Cruz es una novela de Periódico durante el movimiento Carlos Fuentes. independentista. ¿Quién escribió Los Despertador Cinco Soles de Americano. México? Asterisco Carlos primera Fuentes. institución educativa en ¿Quién escribió 1811 Aura? destinada a las ciencias Carlos y artes. Fuentes. ¿Quién Colegio de escribió La Minería. Noche de Tlatelolco? ¿Quién dijo la frase? Elena Sin importar el Poniatowska. tamaño de la ciudad o pueblo en donde Escritora, nacen los hombres o periodista y mujeres, activista ellos son mexicana, finalmente del nacida tamaño en de su Francia. obra, del tamaño de su Es una voluntad de crónica engrandecer basada y en la enriquecer matanza a sus estudiantil hermanos. sucedida durante el 2 de Ignacio octubre de Allende. 1968 Líder de la en la Plaza independencia de las Tres fusilado junto con Culturas. Miguel Hidalgo. ¿Quién escribió ¿Quién Las dijo la Voces de frase? Tlatelolco? La patria es primero. José Emilio Pacheco. Vicente Guerrero. No confundir Las Texto en el Voces que de aparecen la Tlatelolco con La separación Noche de de poderes y los Tlatelolco. derechos de los Nótese que son indígenas. obras y autores diferentes. Sentimientos de la nación. ¿Quién escribió ¿Quién Relámpagos de escribió el Agosto? documento Sentimientos Jorge de la nación? Ibargüengoitia. José María Temporada de Morelos y Sopilotes, Pavón. una historia Estado narrativa que de la declara su decena independencia trágica. de México ¿Quién en es su autor? 1841 y se Paco Ignacio reincorpora al Taibo mismo II. en 1848. Pintores mexicanos reconocidos. Yucatán. 1. México perdió José la María mitad de su Velasco. territorio a mediados del 2. siglo Diego XIX, Rivera. como consecuencia del 3. enfrentamiento Frida con Kahlo. Estados 4. Unidos. Rufino Tamayo. Batallón extranjero que 5. participó David y Alfaro ayudó a Siqueiros. México en la guerra contra Estados 6. Unidos. José Clemente Orozco. Batallón de San Patricio. 7. José Luis Fue una Cuevas. unidad militar compuesta por cientos de Representante inmigrantes del europeos, muralismo mexicano. alemanes, irlandeses y Diego estadounidenses, que lucharon en el Autor del ejército mural del mexicano Palacio contra la Nacional. invasión de los Estados Unidos Diego de Rivera. 1846 a Autor del mural en el Museo de 1848. Antropología sobre la Tomaron el serpiente nombre del emplumada. santo patrono de Irlanda. Rufino Tamayo. ¿Quién fue ¿Quién Porfirio dijo la Díaz? frase hombres necios que Militar acusáis a la mexicano que se mujer sin destacó en la razón, batalla del sin ver 5 que de vos mayo en sois la Puebla contra ocasión de los lo mismo que franceses, culpáis? posteriormente presidente de Sor México. Juana Inés de la Cruz. El plan firmado por Obras Iturbide más para declarar un conocidas de Sor país Juana Inés de independiente la fue Cruz. Plan de 1. Iguala. Primero sueño. ¿Cuándo se firmó el 2. tratado o Plan de Redondillas. Iguala? 3. 24 Los de febrero empeños de de una casa. 1821. 4. Amores ¿Qué más personajes laberinto. proclamaron el Plan de Iguala? Nombres de poetas mexicanos. Agustín de Iturbide y 1. Vicente Guerrero. Octavio Paz. ¿Cuáles fueron los 2. tres principios Amado Nervo. fundamentales del Plan de Iguala? 3. Barra José diagonal Emilio 3 garantías Pacheco. del ejército trigarante. 4. Rosario Castellanos. Religión, independencia y unión. 5. Jaime Sabines. ¿Qué fue el Tratado de Córdoba? Obras de Rosario Castellanos. Documento en el que se ratifica la 1. independencia de Balún Canán. México, firmado en la ciudad 2. de Córdoba, Ciudad Real. Veracruz, el 24 de 3. agosto de Álbum de 1821, por Agustín Poema de que Iturbide, escribió Bernardo comandante del Balbuena sobre ejército la Nueva trigarante, España en y por Juan O'Donoghue, 1604. jefe político superior La de la grandeza provincia de mexicana. Nueva España. Exponente ¿Cuál de fue la la primera literatura de la Constitución de México revolucionaria barra independiente? diagonal escritor muy importante Constitución de la Federal de revolución. 1824. Mariano Azuela. México fue Médico, independiente el 24 opositor de al febrero de porfiriato. 1821 Algunos con el Plan de escritores de Iguala. narrativa en México. Nombre del primer emperador 1. en México. Juan Rulfo, El Llano en Agustín Llamas. de Iturbide. 2. ¿Quién José fue el Emilio primer Pacheco, presidente de Las México? Voces de Tlatelolco. Guadalupe Victoria. 3. Carlos Fuentes, La región más transparente. 4. Paco Taibo II, Temporada de Sopilotes. Algunos escritores de narrativa en México. 1. Juan Rulfo, El Llano en Llamas. 2. José Emilio Pacheco, Las Voces de Tlatelolco. 3. Carlos Fuentes, La región más transparente. 4. Paco Taibo II, Temporada de Sopilotes. 5. Jorge Ibargüengoitia, Relámpagos de Agosto. 6. Carlos Monsiváis. 7. Juan Villoro. ¿Qué géneros escribían los siguientes autores, Juan Rulfo, Mario Bellatín y Jorge Volpi? Narrativa, novela. Famoso escritor mexicano de música para niños. Francisco Gabilondo Soler, alias Cricri. ¿Quién escribió El ratón vaquero? Cricri, Francisco Gabilondo Soler. ¿Qué géneros escribían los siguientes autores, Juan Rulfo, Mario Bellatín y Jorge Volpi? Narrativa, novela. En la Famoso época de la escritor Nueva mexicano España, de música ¿a qué se para le llamaba niños? obrajes? Francisco Eran Gabilondo centros Soler, artesanales que alias existieron a Cricri. mediados del siglo XVI. ¿Quién escribió con El 50 ratón vaquero? trabajadores en promedio, en los Cricri, cuales se producían Francisco textiles, Gabilondo Soler. hilos y lana de calidad burda? ¿Cuál es el nombre de Juan Año Gabriel, en que se el creó Diego la de primera Juárez? imprenta de México. Alberto Aguilera Valadez. 1539. El arpa es un instrumento Durante el musical mandato de de don Antonio de Mendoza en la Veracruz. Nueva España.
¿De qué trató Primer temporada periódico de de México México o primer periódico impreso de la de la Nueva Nueva España, España, la la Gaceta de México? Golpe militar de los 10 Su fundador días, fue el 09 periodista al y 19 religioso de Juan febrero de Ignacio María de Castorena 1913, Ursúa y liderado por Goyeneche. Victoriano Huerta para Nombre derrocar del a sistema Francisco y financiero Madero. donde se exigía a grandes Escribió consorcios sobre contribuir al Francisco y mantenimiento de la Madero. corona la Real Hacienda. Paco Ignacio Taibo II. Cajas de la Real Hacienda. Libro escrito por Francisco Tribunal de y la Madero. Acordada. La Primera sucesión institución presidencial durante la colonia de educación Es un libro superior donde para Madero indígenas o critica escuela al de los entonces nobles presidente indígenas. Porfirio Díaz después de un ¿En largo qué periodo consistió de la mandato de conspiración de 34 Valladolid? años? Pretendían Porque es establecer un conocida Sor congreso Juana soberano Inés de que la Cruz, gobernaría a nombre de Fernando escritora VII, más importante 21 del de diciembre de periodo novohispano. 1809. ¿Quién dijo la frase? El principal Hombres culto necios que religioso de la acusáis a la sociedad mujer sin novohispana razón, que sin perdura ver en la que vos sois actualidad la la ocasión Virgen de de lo mismo Guadalupe. que culpáis? La independencia Sor de Juana México Inés de la inició Cruz. en 1810. El teatro de mayor prestigio ¿En en qué la Ciudad estado de fue el México grito de es independencia? Palacio de Bellas Dolores Artes, Hidalgo, Guanajuato. que se inauguró durante el ¿Dónde periodo fue la cuna de la presidencial de Abelardo independencia? Rodríguez Luján, Guanajuato. el Palacio de Bellas ¿A quién Artes, se conoce como el padre de la 29 de patria? septiembre de 1934. Miguel Hidalgo y Costilla. Nombre del ¿Quién dijo antiguo la frase, teatro donde el se indulto es construyó para el los Palacio de criminales, Bellas Artes? no para los defensores de la Teatro patria? Nacional. Miguel ¿Dónde Hidalgo se y ubica el Costilla. Teatro Juárez? Imagen Asterisco, presente asterisco. en el estandarte de Hidalgo, Guanajuato. blasón de Hidalgo, la Es uno de Virgen los de teatros Guadalupe. históricos más Día reconocidos de la de México, Independencia de sede México, del Festival Grito de Cervantino. Dolores. ¿Cómo se llama el 16 de premio que septiembre entrega de el Instituto Nacional de 1810? Bellas Artes? Asterisco, Nombres de asterisco. héroes de la independencia. Premio Bellas Artes. 1. Miguel Hidalgo y Costilla. Fundado en 1945. 2. José María Premia Morelos y diferentes Pavón. categorías. 3. Vicente ¿Cómo se Guerrero. llama el premio que entrega Bellas 4. Artes de Agustín cuento de o Iturbide. literario? 5. Amparo Dávila. Ignacio Allende. Mexicanos 6. que han ganado Josefa premios Ortiz de Cervantes. Domínguez. Octavio 7. Paz. Francisco Javier Mina. Carlos Fuentes. 8. Juana Elena Elena Poniatowska. 9. Epigmenio José Emilio González. Pacheco. Mujeres Fernando del destacadas en la Paso. independencia. Sergio Pitón. Josefa Ortiz de ¿Qué Domínguez fue y Juan Leona Rulfo? Vicario. ¿Quién Escritor. fue conocida como Reconocido la corregidora? como uno de los grandes maestros Josefa de la Ortiz de narrativa Domínguez. hispanoamericana del siglo XX. ¿Quién fue Leona Vicario? ¿Quién escribió Una de Llano las en mujeres llamas? más destacadas de la Guerra Juan de Rulfo. Independencia. ¿Qué obra Se escribió dedicó a Carlos informar Fuentes sobre la vida insurgentes de los mexicana en movimientos que podían 1958? interesarles y que ocurrían en la capital La del región más virreinato. transparente. ¿Quién fue el La fundador muerte de de El Artemio Pensador Cruz Mexicano? es una novela periódico de más importante en Carlos la época de Fuentes. independencia. ¿Quién escribió José Joaquín Los 5 Fernández soles de de Lizardi. México? ¿Cuál fue Carlos el primer Fuentes. periódico de los insurgentes? ¿Quién escribió Época del Aura? movimiento independentista? Carlos Fuentes. El despertador ¿Quién americano escribió en La noche de 1810? Tlatelolco? Periódico Elena durante el Poniatowska. movimiento independentista. Escritora, El periodista y despertador activista americano. mexicana, nacida en Francia. Asterisco primera institución Es una educativa crónica basada en la 1811 matanza estudiantil destinada a sucedida ciencias durante y el 2 de artes. octubre de Colegio de 1968 en la Minería. Plaza de las Tres Culturas. ¿Quién dijo la frase? Sin ¿Quién importar el escribió tamaño de Las la voces ciudad de o pueblo en Tlatelolco? donde nacen los hombres o mujeres, José Emilio ellos son Pacheco. finalmente del tamaño de su No obra, confundir del las tamaño voces de de su voluntad de Tlatelolco engrandecer con y La enriquecer noche de a sus Tlatelolco. hermanos. Nótese que son obras y Ignacio autores Allende. diferentes. Líder de la ¿Quién escribió independencia fusilado Relámpagos de junto con agosto? Miguel Hidalgo. Jorge ¿Quién Ibargüengoitia. dijo la frase? La patria Temporada es de primero. sopilotes. Una historia Vicente narrativa Guerrero. de la decena trágica. Texto ¿Quién en el es que su autor? aparecen la separación de Paco poderes y los Ignacio derechos Taibo de II. los indígenas. Año en que inicia la nueva Sentimientos de la época del nación. cine mexicano. ¿Quién escribió el documento 1990? Sentimientos de la Nación? ¿Cuál fue la primera José película María filmada Morelos en y Pavón. México? El Estado presidente que declara de la su República, independencia de Porfirio México Díaz, en 1841 paseando a caballo y en se el bosque de reincorpora al Chapultepec mismo en en 1896. ¿Cuál fue la Yucatán. primera película sonora México en perdió México? la mitad de su territorio Santa. a mediados del siglo XIX, Grabada en como 1931 consecuencia del ayuno y enfrentamiento estrenada con en 1932. Estados Unidos. ¿Cuál fue la Batallón primera extranjero película a que color participó filmada y en ayudó a México? México en la guerra contra Así se Estados quiere en Unidos? Jalisco, En Batallón de San 1942. Patricio. ¿Cuál Fue una personaje unidad fue militar interpretado compuesta por por Pedro cientos de Infante? inmigrantes europeos, Pepe el alemanes, Toro. irlandeses y Película estadounidenses, mexicana que basada lucharon en en una el novela ejército escrita mexicano por un contra la extranjero. invasión de los Estados Unidos Macario. de Escrita 1846 por a Betrabe. 1848. Fue un actor y novelista alemán. Se Tomaron trata de el la nombre relación del de un santo indígena patrono con de la muerte Irlanda. durante la víspera del ¿Quién Día de fue Muertos Porfirio en la Nueva Díaz? España. Militar ¿Cuáles mexicano son que se actores de la destacó en época la dorada batalla del del cine 5 de mayo mexicano? en Puebla contra los franceses. Pedro Infante, posteriormente Jorge Negrete y presidente Sara de García. García. El plan Actores de firmado la por época de Iturbide oro para del cine declarar un mexicano. país independiente fue 1. Jorge Negrete. Plan de Iguala. 2. ¿Cuándo Pedro se firmó Infante. el Tratado o Plan de 3. Iguala? Sarita García. 24 de Abuela. febrero de 4. 1821. María Félix. ¿Qué personajes 5. proclamaron Luis el Plan Aguilar. de Iguala? 6. Agustín Dolores de del Iturbide Río y Vicente Guerrero. 7. Abel Salazar. ¿Cuáles fueron los
Los 3 principios 8. fundamentales Pedro del Plan de Armendáriz. Iguala, /diagonal 3 9. garantías Blanca del Estela ejército Pavón. trigarante. 10. Religión, Antonio Badú. independencia y unión. 11. Joaquín ¿Qué fue el Tratado de Córdoba? ¿Cómo se llamaba la actriz Documento en el que extranjera se de la ratifica época la dorada del independencia cine de México, mexicano? firmado en la ciudad de Libertad Córdoba, Lamarque. Veracruz, el 24 de Actrices agosto de mexicanas de la época 1821, dorada del cine por Agustín de mexicano. Iturbide,
comandante María del Félix, ejército Sara Trigarante, García, y por Dolores Dolores del Donojú, Río, jefe político superior María de la Félix provincia Cincia de de Nueva Nueva Río España. fueron personajes destacados ¿Cuál fue la en el primera ámbito de constitución de México el independiente? ¿Cuál es la actriz mexicana que actuaba siempre de abuelita? 1824. Sara, México fue Sarita independiente el García. 24 de febrero de ¿Quién fue Jorge 1821 Negrete? con el Plan de Iguala. Un actor y cantante. Nombre del primer emperador Fue en uno México. de los actores más emblemáticos Agustín de la de época de Iturbide. oro del cine mexicano. ¿Quién fue el primer presidente Nombre de completo México? de Jorge Negrete. Guadalupe Victoria. Jorge Alberto Negrete Moreno. Figura del cine nacional que encarnó al charro mexicano. Jorge Negrete. Cómico que representó al mexicano de las clases populares en el cine. Cantinflas. ¿Quién fue Mario Moreno? El más reconocido comediante mexicano. Conocido como Cantinflas. ¿Cómo es el nombre completo de Cantinflas? Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. ¿Qué En la actor época de la interpretó Nueva al Chavo España, del ¿a Ocho? qué se le llamaba obrajes? Roberto Gómez Bolaños. Eran centros artesanales que No existieron contaban a con mi mediados del astucia. siglo Es una XVI, frase con de 50 trabajadores El en promedio, Chapulín Colorado. en los cuales se producían Que no textiles, Panda el hilos y Cómico, lana de calidad Pánico, burda. lo tenía fríamente Año en que se calculado. creó la Son otras primera frases imprenta de famosas de México. este personaje creado e interpretado por 1539. Roberto Gómez Bolaños. Durante el mandato de don Antonio Mexicano de que ha Mendoza en ganado la 2 Nueva premios España. Oscar como mejor actor. Primer periódico de México o Anthony primer King. periódico impreso en la Nueva En España, la Gaceta de 1952 México. y 1956. Su fundador fue el periodista y religioso Juan Mexicanos Ignacio María ganadores de de Castorena premios Oscar Ursúa y como mejor Goyeneche. director. Nombre del sistema Alejandro financiero González donde se Iñárritu exigía y a grandes Alfonso Cuarón. consorcios contribuir al mantenimiento de Alejandro la corona a la González Real Iñárritu Hacienda. por Birman en el Cajas 2015 de la y Real por The Hacienda. Ravenant en el 2016. Tribunal de la Alfonso Acordada. Cuarón por Gravity en Primera el institución 2014 durante y la por colonia Roma de en el educación superior para 2019. indígenas o escuela de ¿Quién los fue nobles ganador del indígenas? Globo de Oro en ¿En qué 2018 consistió como la mejor conspiración director? de Valladolid? Guillermo del Toro. Pretendían establecer un congreso Máximo soberano que galardón de la gobernaría a Academia nombre de Mexicana Fernando de VII, Cinematografía. 21 de diciembre de Premio Ariel. 1809. El Mexicanos principal ganadores de culto premios religioso Oscar. de la sociedad novohispana que 1. perdura en la Alfonso actualidad, Cuarón. la Virgen de 5. Mejor Guadalupe. montaje y mejor La director por independencia de Gravity México inició en 2014. 1810. Mejor director, mejor ¿En qué película y estado mejor fue el grito extranjera de y mejor independencia? fotografía por Roma en Dolores Hidalgo, 2019. Guanajuato. 2. Alejandro ¿Dónde fue la González cuna de la Iñárritu. independencia? 4. Mejor película, Guanajuato. director y guión original ¿A por quién se Birman en conoce el como el 2015 padre y de la mejor patria? director por The Ravenant en el Miguel Hidalgo y 2016. Costilla. 3. ¿Quién dijo la Emmanuel frase, Lubezki. el indulto 3. es para Mejor los criminales, fotografía Gravity no para los defensores de la 2013. patria? Birman Miguel 2014 y Hidalgo The y Ravenant Costilla. 2015. Imagen presente en el 4. estandarte de Guillermo Hidalgo, del Toro. blasón de 2. Hidalgo, Mejor la fotografía Virgen y de mejor Guadalupe. director por The Shape of Día de Water la Independencia de 2018. México, Grito de Dolores. 5. Anthony Quinn. 16 2. de Mejor septiembre actor de por Viva Zapata en 1810. 1952 Nombres y de El héroes Loco de del la Pelo Rojo Independencia. en 1. 1956. Miguel Hidalgo y Costilla. 6. Emile Curi. 2. José 2. María Primer Morelos y mexicano en Pavón. ganar un premio Oscar. 3. Vicente Guerrero. 7. Lupita Nyong'o. 4. 1. Agustín de Iturbide. 8. Eugenio 5. Caballero. Ignacio 1. Allende. 9. 6. Guillermo Josefa Navarro. Ortiz de 1. Domínguez. 10. 7. Manuel Francisco Arango. Javier Mina. 1. 8. 11. Juan Beatriz de Aldama. Alba. 1. 9. Epigmenio Épocas del González. cine mexicano. Mujeres 1. destacadas en la Cine mudo Independencia. 1896 Josefa a Ortiz de Domínguez y Leona 1931. Vicario. 2. ¿Quién fue conocida Industrialización como la 1930 corregidora? a 1940. Josefa Ortiz de Domínguez. 3. Época de oro ¿Quién fue Leona 1940 a Vicario? 1952. Una de las mujeres más destacadas de la Guerra 4. de Crisis Independencia. recurrente Se 1952 dedicó a informar a los insurgentes de los 1970. movimientos que podían interesarles 5. y que ocurrían Apertura en la del nuevo capital cine del mexicano virreinato. 1970 ¿Quién fue el a fundador de El 1976. Pensador Mexicano, periódico más 6. importante en la época de Desmantelamiento, Independencia? Agonía y muerte José Joaquín 1976 Fernández a de Lizardi. 1994. ¿Cuál fue el primer periódico de los 7. insurgentes? Retorno a los Época del orígenes movimiento independentista. 1994 a 2006. El Despertador Americano Nombre en del primer 1810. astronauta mexicano. Periódico durante Rodolfo el Neri movimiento Vela. independentista. Astronauta El mexicano que Despertador participó Americano. en la misión Asterisco primera 61 institución B del educativa en transbordador espacial 1811 Atlantis. destinada a las ciencias y artes. Rodolfo Neri Vela. Colegio de Minería. La misión STS ¿Quién dijo la 61 frase? B Sin tuvo importar como el tamaño principal de la ciudad o objetivo pueblo poner en en donde órbita nacen los 3 hombres o satélites, mujeres, el ellos son Morelos 2 de finalmente del México, tamaño de su el obra, AUSAT del 2 de tamaño de su Australia y el voluntad de SATCOM engrandecer y CAU 2 enriquecer de a los sus Estados hermanos. Unidos. Ignacio Rodolfo Allende. Neri Vela fue parte de la Líder de la tripulación independencia como fusilado especialista junto de con carga. Miguel Hidalgo. ¿Quién fue la ¿Quién primera dijo la mujer frase? médico en La México? patria es primero. Matilde Montoya Vicente en Guerrero. 1887. Texto en el que aparecen la ¿Quién fue Luis separación de Barragán? poderes y los derechos de los Ingeniero indígenas. y arquitecto mexicano, Sentimientos autor de la de las nación. torres de satélite. ¿Quién escribió el documento ¿Cuáles son los mexicanos Sentimientos de la ganadores del Nación? Premio Nobel? José María 1. Morelos y Alfonso Pavón. García Robles, Estado que Premio declara Nobel su de la Paz independencia en de México en 1882. 1841 y se reincorpora 2. al mismo Octavio en Paz, Premio Nobel de 1848. Literatura en 1990.
México perdió la 3. mitad de José su Mario territorio a Molina mediados del Pasquel y siglo Enríquez, XIX, Premio como Nobel de consecuencia Química del en enfrentamiento con 1995. Estados Unidos. ¿Quién inventó la TV a color? Batallón extranjero que participó Guillermo y ayudó a González México en la Camarena. guerra contra Estados Unidos. En el año Batallón 1940. de San Patricio. ¿Quién inventó la Fue una pastilla unidad militar anticonceptiva? compuesta por cientos de inmigrantes Luis Ernesto europeos, Miramontes alemanes, Cárdenas, el 15 de irlandeses y octubre de estadounidenses, que lucharon en el 1951. ejército mexicano contra la Mexicano invasión de que los ganó el Estados Premio Unidos Nobel de de Química por sus 1846 investigaciones a sobre la capa de ozono. 1848. José Mario Tomaron el Molina nombre Pasquel del y santo Enríquez patrono en de Irlanda. 1995. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Apodo de la boxeadora Militar mexicana mexicano que se reconocida como destacó la en la mejor batalla del boxeadora 5 del de año mayo por en la Puebla contra Federación los franceses, Internacional de Boxeo, posteriormente FIB. presidente de México. La Rusita, El plan Yasmín firmado Rivas por Iturbide Hernández. para declarar un país Lugar y independiente fecha en la fue. que México fue sede Plan de los de Iguala. Juegos Olímpicos. ¿Cuándo se firmó el Ciudad de Tratado o México, Plan de Iguala? 12 de octubre de 24 de febrero de 1968. 1821. ¿En qué años fue ¿Qué México sede de la personajes Copa proclamaron Mundial de el Plan de Fútbol? Iguala? 1970 y Iturbide y Vicente Guerrero. 1986. ¿Cuáles fueron los ¿Cuál tres es el apodo principios del fundamentales futbolista del Plan de mexicano Iguala? Javier Hernández? /diagonal 3 garantías del Chicharito. ejército trigarante? Nombres de futbolistas Religión, mexicanos independencia y famosos en unión. España. ¿Qué fue el Hugo Tratado de Sánchez y Rafa Córdoba? Márquez. Documento en el que se Mexicano que ratifica la ganó el premio independencia de Pritzker, México, firmado en la comúnmente ciudad llamado de Nobel Córdoba, de la Veracruz, Arquitectura, el en 24 de agosto de 1980. 1821, Luis por Barragán. Agustín de Iturbide, comandante del Mexicanos ejército ganadores del trigarante, Premio Nobel. y por Juan O'Donoghue, jefe Alfonso político García superior Robles, de la provincia Octavio de Nueva Paz, España. José Mario Molina ¿Cuál Pasquel fue la y primera Enríquez. constitución de México ¿Cuál fue independiente? decretado deporte nacional Constitución en Federal de 1933? 1824. La charrería. México fue independiente el Nombres de 24 de famosos febrero de boxeadores 1821 con el Plan de Julio Iguala. César Chávez, Saúl Nombre El del Canelo primer Álvarez, emperador en Rubén El México. Púas Olivares. Agustín de Iturbide. Apodo de la boxeadora ¿Quién fue el mexicana primer actualmente presidente de considerada México? como la campeona mundial Guadalupe en la categoría Victoria. de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. La guerrera, Ana María Torres Ramírez. ¿En qué se destacaron los deportistas mexicanos en las Olimpiadas del 2012? 1. Fútbol. 2. Tiro con arco. 3. Clavado. 4. Taekwondo. Nombrar algunos de los medallistas olímpicos mexicanos. 1. Humberto Mariles Cortés, en equitación. 2. Joaquín Capilla, saltos ornamentales. 3. Felipe El Tibio Muñoz, natación. 4. María Teresa Ramírez, natación. 5. Ricardo Delgado, boxeo. 6. Antonio Roldán, boxeo. 7. Ana Guevara, atletismo. ¿Cuál es el nombre del futbolista mexicano que destacó en Europa en los 90? Hugo Sánchez. ¿Quién ganó la medalla de oro en las Olimpiadas del año 2000 en Sydney por halterofilia, levantamiento de pesas? Soraya Jiménez Mendívil. ¿Cuál es el récord de la carrera que ganó Ana Gabriela Guevara Espinosa en 2003? 300 metros planos en 35.30 segundos. Récord de la carrera en que Ana Gabriela Guevara fue medallista de las Olimpiadas de Atenas 2004. Medalla de plata en 400 metros planos en 48.89 seg.